Suscríbete a la Panterita. ¿Qué tal, Bruno? No, buen día todavía. Un saludo ahí para Federico, Ariel y Daniel, que sé que están contigo. Bueno, acá estamos Saludos también y a toda la audiencia. muchas gracias por atendernos. Ocurre que estamos muy atentos a las redes sociales y hay mensajes, ¿no? Hay mensajes que estamos viendo, observando en tu cuenta en particular, la de Ortega, y un poco preguntarte qué movimiento hay en estos momentos en la oposición. ¿Hay una posibilidad de diálogo? ¿Hay una posibilidad de unión? ¿De qué se trata todo esto, mi querido Rubén? Bruno, Sí. hola. Sí, te escuchamos. Sí, justo nada más está entrando otra llamada, pero Bruno, la verdad que el sentir de los cerristas que nosotros notamos en todas las reuniones va cambiando. Hoy las reuniones ya, las consultas principales ya no pasan por lo deportivo, ni siquiera tampoco por lo económico. Hoy a todos los socios les interesa saber de la unión. Entonces es importante que los candidatos que siempre decimos que tenemos las puertas abiertas en pos de la alianza, podamos ir empujando también esto de la alianza para que se produzca en algún momento. Y esa alianza es muy factible, es muy probable. Y ya los plazos obligan a que en estos próximos 15 días se ve si se van a dar, ¿no? Vos en tu cuenta escribiste Juntos por el Más Popular, ahí es, y Óscar Ortega, otro gran referente, sin duda, de la oposición, escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter: unidos resistimos, divididos caemos. Me estás informando, pero me parece perfecto, Bruno. Me parece perfecto. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Todavía no nos reunimos para definir absolutamente nada, pero esa reunión se va a dar en estos días. Me dijeron que mañana, eso es correcto, podría ser mañana. Esperemos, sí, te juro que todavía no lo tenemos definido, ¿no? No tenemos definido ni horario ni lugar, no tendría ningún problema en decírtelo, pero de que se va a dar en estos días sí es seguro. Rubén, aclaro, y esto siempre lo hago por una cuestión de respeto, solamente si aceptás y acepta el señor Ortega, vamos a hacer un duple a modo de que se saluden simplemente, y después por supuesto tenemos consultas con el señor Ortega. ¿Aceptás saludar a don Ortega al aire en ABC Cardinal, la radio más potente del país? Te está escuchando todo el país, Rubén. Por favor, Bruno, me merece todo el respeto del mundo como cerrista y como persona. Bueno, sin ningún problema. Don Óscar Ortega, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buen día, Bruno y audiencia. El saludo al amigo Rubén Recalde. Estoy de lo más bien, gracias a Dios. Licenciado, bueno, contanos un poco qué lectura hay que darle al tuit unidos resistimos, dividido caemos. Hace una hora que tuiteaste esto. Sí, querido Bruno, por la salud que decirte que tengo 8% de batería y estoy en ruta, sin problemas. Sí. El mensaje está clarito, la unidad es algo necesario en el camino de la oposición, y eso que es lo que quise poner en mi tuit, ¿verdad? Es el camino. Creo que el amigo Rubén Alcalde lo entiende perfectamente. Esta mañana tuvimos la conversación telefónica para finiquitar los detalles de una reunión, ¿verdad? Y estamos en ese camino. La unidad es el camino para la oposición, no hay otro. O sea, ¿ya contactaste con él, hablaste con Rubén y en las próximas horas o mañana, en los próximos días, ya habría una reunión? Sí. Quedamos en que vamos a reunir o mañana o pasado. Él ya me pasó la disponibilidad. Yo estoy hablando con mi equipo para saber la disponibilidad de los mismos, para decirle a Rubén, nos parece bien a tal hora y nos reunimos en tal lugar y ahí avanzamos. La unidad es un hecho, está en camino y es lo que queremos todos. Y esa unión, bueno, saludale por favor, Óscar, si sos tan amable, a Rubén. Está al aire, te escucha él. Hola Rubén, querido, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Oscar? Perfecto, avancemos. Caminar juntos siempre es importante. Así mismo, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuándo se reúnen? ¿Cuándo se van a sentar? Como te dije anteriormente, estoy yendo con mi equipo, la disponibilidad de tiempo de cada uno, no tiene sus actividades, obviamente, y yo quisiera que se dé mañana ese encuentro. La pregunta para ambos, ¿qué parámetro van a tomar en cuenta para elegir al que va a encabezar la chapa de la oposición? ¿Pregunta para quién? Para los dos. Empiezo con Rubén entonces. Sí, yo entiendo que en esta reunión vamos a salir ya con la definición, porque ahí seguramente se van a dilucidar estos parámetros sobre cuáles vamos a trabajar. Entiendo que va a haber comunión de ideas, porque el bienestar de Cerro está en primer lugar. Ahora, hago una pregunta, licenciado Óscar Ortega. ¿Ullón está o no, por ahora no está dentro de esto que puede ser la unión de la oposición o parte de la oposición? ¿Le han invitado también a Ullón? ¿O Ullón por ahora él corre su carrera de manera individual? Sí, de hecho que todos seguimos haciendo campaña individual, ¿verdad? Esto se dio circunstancialmente por una buena intención del amigo Recalde, que como dije anteriormente, hace 20 días estamos en conversación telefónica permanente, y se dio el momento ahora de unirlos. Ya se sumarán después el licenciado Del Caro con su grupo, o el licenciado Ullón. Ya vamos a estar reunidos con ellos sin ningún problema. Vamos a hacerle la invitación para que se dé la gran alianza a su vela. Ah, muy bien. Con Ullón no hay ningún problema, Rubén. No, para nada. Es más, yo estuve personalmente con él el día sábado conversando y entiendo que también piensa igual que nosotros, ¿no? ¿Zapag está preocupado por una probable unión o desconocen esa información, licenciado Ortega? Yo desconozco esa información, Bruno. ¿Desconoces? Sí, señor. ¿Y vos, Rubén? Sí, desconozco también, no. La importancia nuestra tampoco pasa por ahí, ¿no? Entendemos que la fuerza que va a darnos la alianza debería de preocuparlo, pero si me preguntás si yo sé que le preocupa o no te lo puedo asegurar. Uh-huh. Licenciado Ortega, ¿cuáles son los puntos coincidentes con el grupo de Rubén Recalde? ¿En qué coinciden? Coincidimos en que queremos un Cerro Porteño ganador siempre, queremos un Cerro Porteño que pelee y gane una Copa Nacional cada año, queremos darle al socio lo mejor, queremos elevar nuestra masa societaria a 40.000 socios al día en el periodo de 3 a 4 años, queremos un Cerro Porteño fuerte, el ganador en los siguientes 10 años, en la siguiente década, queremos que Cerro Porteño gane la mayor cantidad de títulos y queremos pelear por la Copa Libertadores. Eso es categórico. No queremos entrar a participar, queremos entrar a ganarla. Uh-huh. Rubén, ¿cuáles son los puntos coincidentes, crees vos, con el grupo Ortega? Bruno, son exactamente los mismos. Siempre dijimos que esto nació por la investigación del sentir de los socios y todos sienten exactamente lo mismo. El que piensa o diga otra cosa es porque está por otro camino, va por otro sendero diferente al nuestro, ¿no? Y acá entendemos que hay una coincidencia total en esos puntos a los cuales nosotros llamamos lo importante. Uh-huh. Federico Arias, Dani Chun, Ariel que ya hizo la pregunta, pero bueno, la oposición muy cerca a unirse, Federico. Es fuerte, fuerte, porque estamos hablando de una posibilidad que en un momento hasta parecía lejana y que ya tiene fecha para mañana. O sea, a ambos le pregunta al señor Ortega o Recalde, esto antes de diciembre ya se lanza oficialmente, ¿verdad? Quedan, bueno, el miércoles que viene de diciembre, en estos días ya se finiquita todo.
Yo creo que sí, Federico. Yo creo, como dice el amigo Rubén Alcalde, no pasa de mañana, o si se falta otra reunión más, te diría más días, pero yo creo que de esta semana no pasa. Ahora, ¿Ojeda está de acuerdo con una probable alianza, licenciado Ortega? 100%, Bruno, 100%. Es, no solamente la Ojeda, ya tuvimos una reunión con todos los comités políticos y jurídicos, y se planteó esto en la mesa. No se planteó antes porque estamos con muchas actividades por el Ochillo. Se puso en la mesa y es el deseo de todos los amigos perristas. Rubén, tu grupo, el que te acompaña, el que te acompañó desde el inicio de la campaña, ¿está de acuerdo con esto? Sí, por favor, ya el sentir cerrista hoy está tras la alianza y no tras otras cosas, porque entienden que de esa manera se va a poder cambiar el rumbo, si no vamos a disipar fuerzas, ¿no? Perfecto. Bueno, para cerrar le pregunto a ambos, el licenciado Ortega, ¿vos creés que ya el ciclo ZAPAC es un ciclo que debe concluir? No sé si pregunto, ¿creés que por una cuestión ya de los años, por una cuestión deportiva, por una cuestión económica, ¿por qué? ¿Por qué tendría que terminar el ciclo de los ZAPAC? Bueno, debo aclarar que no es el ciclo de los ZAPAC, yo no tengo nada personal con todas las personas, es la gestión, yo eso es lo que pienso que ya no da más, debemos tener un nuevo Cerro Porteño, la gestión es necesaria, así como los recursos, pero justamente la manera de hacer las cosas en Cerro Porteño tenemos que cambiarla al 100%, y eso es lo que proponemos con nuestro equipo y con también el Rubén Alcalde, ¿verdad? Hacer un nuevo Cerro Porteño ganador en todos los sentidos y en todos los caminos. Eso es lo que queremos. Queremos un nuevo Cerro Porteño. Rubén. Sí, coincido con el señor Oscar y quiero nada más agregar que es algo natural. Perpetuarse en el poder de nada nunca está bien. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado Ortega, por atendernos. Te envío un abrazo grande. Gracias, igualmente. Hasta luego. Feliz jornada. Adiós. Gracias, Abrazo, don Rubén, muy amable. Gracias a ustedes, Bruno. Saludos a todos y saludo a la audiencia y les agradezco mucho que estén expectantes de nosotros. Gracias. Ahí está Rubén Recalde, licenciado Óscar Ortega. Cerro en primer lugar, Mundo Cerro Porteño, probable alianza, se van a sentar a hablar, podría ser mañana, lo confirmaron los protagonistas directamente, en este caso el licenciado Óscar Ortega y Rubén Recalde. Contanos un poco qué lectura hay que darle al tuit Unidos resistimos, dividido caemos. Hace una hora que tuiteaste esto. La unidad es algo necesario en el camino de la oposición, y eso que es lo que quise poner en mi tuit, ¿verdad? Es el camino. Creo que el amigo Rubén Alcalde lo entiende perfectamente. Esta mañana tuvimos la Presidenta de la República para finiquitar los detalles de una reunión, ¿verdad? Y estamos en ese camino. La unidad es el camino para la oposición, no hay otro. En esta reunión vamos a salir ya con la definición, porque ahí seguramente se van a dilucidar estos parámetros sobre cuáles vamos a trabajar. Entiendo que va a haber comunión de ideas, porque el bienestar de Cerro está en primer lugar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Acá hay que ver lo de Ullón, ¿verdad? Si ahí la oposición va totalmente unida o Ullón va por un lado. Ullón no puso ningún tuit. Porque evidentemente esto está ya coordinado, ¿verdad? Sí, porque sí. ¿cómo puede ser tanta coincidencia? Vos tenés la diferencia horaria entre un tuit y otro. Vamos a buscar. No, además porque ya dan como un hecho. No, ya acá declararon que sí, ¿verdad? Sí. Entonces... Y lo hacen públicamente, ya no es a través del tuit o yo no fui o fue mi community o fue mi tweet o no sé. O no es lo que yo quería decir. No, acá escuchamos la voz de los dos. 9:44 el tuit de Óscar Rafael Ortega. Y veamos 10:50 el de Rubén Recalde. No hay mucha diferencia. ¿Está quién? Don Julio Ullón, ¿cómo está? Un gusto de saludarte. ¿Cómo estás?
Bien, buen día, Bruno. Un placer también saludarte. Bueno, acabamos de cortar con Óscar Ortega, el licenciado del Movimiento Cerro en primer lugar, en dúplex con Rubén Recalde de Mundo Cerro, y está prácticamente ya acordada una unión entre ambos. Hablaban de que te van a invitar, que no hay ningún problema, pero la oposición iría unida en principio, salvo que vos digas lo contrario, don Julio. No, siempre la idea es sumar, por eso justamente yo no he todavía anunciado ninguno de mis vicepresidentes. Estamos esperando que salga el cronograma electoral. Una vez definido el cronograma electoral, vamos a sentarnos a dialogar con todos los sectores dentro de la oposición y también varios dirigentes que no están conformes dentro de la estructura oficialista actual. Perdón, ¿podrían sumarse dirigentes actuales de Cerro a tu grupo? Sí, estamos en conversaciones con varios de ellos. ¿Y vos, Julio, estás dispuesto si te plantean descabalgar, por ejemplo? No, y es cuestión de conversar, ver, yo tengo un proyecto claro, yo tengo una visión clara, y si coincidimos en las visiones podemos hablar de unidad. Eso es categórico, ¿verdad? Y además de eso, ¿qué puntos o parámetros te gustaría que se tomen en cuenta para elegir la chapa? Y las propuestas, ver si tenemos puntos de coincidencia en las propuestas, ver si tenemos puntos de coincidencia en el equipo de trabajo, y cuestiones de esa naturaleza. Entonces, espera el llamado de Ortega y de Recalde mañana en la reunión. Está muy bien, ¿no? Y está muy bien que hablen, ¿verdad? Es muy importante siempre, el diálogo siempre es la base de toda unidad. Entonces, vamos a esperar a ver que de nuestra parte por lo menos seguimos trabajando. Vamos a comenzar ya nuestras giras a nivel del interior y esperar el cronograma electoral. Ahora, don Julio, te hago una pregunta clave. Sí. ¿Vos considerás que si nos llegan unidos, Zapag les va a ganar a todos los de la oposición? Yo creo que, así como te había dicho, el oficialismo está muy desgastado, por más que salga campeón Cerro Porteño. Hay un desgaste ya de 12 años de gestión y veo muy difícil, esté o no esté unido la oposición, que pueda ganar Zapag. Pero vos crees que solo, por ejemplo, si vos vas y Ortega se une con Rubén Recalde, vos corres solo, vos podés ganarle a los dos? Yo confío mucho en mi capacidad de trabajo, confío mucho en que mis propuestas son las que más han calado hondo, digamos, en el asociado cerrista, y porque yo tengo, digamos, una visión clara de cómo solucionar el problema de la deuda, tengo una visión clara de cómo financiar el club, y tengo también un proyecto futbolístico de cómo salir del pozo que estamos actualmente en materia de campeonatos nacionales y en la búsqueda de campeonatos internacionales. En materia de cronograma, ¿cuándo tendría que salir la fecha para la asamblea? Y estamos esperando, depende mucho del Tribunal Electoral Independiente. Ahí mencionaste que tenés a las únicas personas que no responden al oficialismo, que responden a tu movimiento. Sí, ellos, hay dos miembros del Tribunal Electoral que están, digamos, representando a los dos movimientos que están apoyando mi candidatura, ¿verdad? Entonces, pero es el tribunal, es el colegiado el que debe decidir, no ellos dos. Claro, pero seguramente manejas mejor información que las otras personas de la oposición. Sí, una vez que ellos se reúnan, ahí vamos a tener los datos precisos, ¿verdad? ¿Hay alguna fecha tope? Porque siempre se habla de enero, el tema de cuando se fije 45 días antes. El estatuto habla de enero, ¿verdad? De que las elecciones deben ser en enero, la asamblea. ¿Y el tema de fijar la fecha? ¿Hay una fecha tope?
No te sabría decir porque no, esa parte ya, en ese detalle no entré todavía, pero sé que tiene que ser probablemente fines de noviembre o principios de diciembre se tiene que definir ya. Julio, aunque salga campeón Cerro, dijiste, igual vos crees que los Zapag ya, o sea, Zapag, Juan José en realidad, porque su hermano ya no va a continuar. Juan José por eso se candidata directamente. ¿Vos crees que aunque gane el campeonato Juan José Zapag o gane Cerro, no, la gente no le va a votar? Ahora te pregunto, si también cierra lo de Jan, hace un contrato de 2 años más con Chiqui, ¿no crees que eso van a ser cuestiones que van a pesar en la balanza? Y no, claro que pesa en la balanza, pero esa es una propuesta que todos los candidatos tienen, ¿verdad? Tanto Julio Ullón como Ojeda, como Recalde, en caso de que lleguemos, esa propuesta de firmar con Jan, de continuar con Chiqui, todas las manifestamos que la vamos a realizar, ¿verdad? Entonces no debería haber ningún tipo de diferenciación para el electorado cerrista con respecto a esa propuesta. O sea, lo que querés decir es que lo mismo que ofrece Zapag van a ofrecer ustedes. Y claro. Pero vos le vas a traer a Guti, y ahí ya no coincide con Chiqui. Claro, no, ¿por qué no? Porque, pero Chiqui no va, Chiqui no va a estar recibiendo, Chiqui no va a estar recibiendo indicaciones de Guti. ¿Sabes que lo veo a Chiqui? No, y es cuestión, eso vamos a ver en su momento, pero yo creo que traerle a Guti va a ser fundamental para conseguir los logros deportivos y sobre todo la apertura de nuevos mercados para nuestros jugadores, que es lo que más vamos a trabajar con Guti. Entiendo. Bueno, don Julio, entonces, ¿cuál es tu mensaje final si te están escuchando Rubén Recalde y Óscar Ortega en estos momentos? ¿Qué mensaje le transmitís públicamente? Y que el diálogo es la base de toda concertación y que siempre busquemos el bienestar, el bien común de Cerro Porteño y los logros deportivos que tanto anhelamos. Gracias, don Julio, por atendernos, muy amable. No, nada. Julio Ullón, candidato también de la oposición. ¿Cómo ven todo esto, señores? Yo creo que dejó muy en claro cuando dijo, por algo yo no designé vicepresidentes. Claro. Vengan. Porque estamos hablando del más político de todos. Mi Recalde designó. Sí, pero, o sea, fíjate que lo de la oposición era tan que el único que tenía una chapa de un vicepresidente, porque Cerro tiene 4 vicepresidentes, fue lo de Ojeda Ortega. Claro, que también tiene la particularidad que el vicepresidente es más referente con respecto de Ojeda que el presidente, ¿verdad? Porque Ortega habla mucho más, mueve mucho más a través de la cuenta de Twitter que Ojeda. El otro, como decía usted, no tiene vicepresidente Recalde, nunca mencionó ni siquiera un nombre, y Ullón directamente, yo creo que Ullón no está dentro de esta concertación, me parece que son Recalde, Ortega, Recalde. Claro, se me dijo que hubiese sido invitado, claro, y él no fue invitado, no. Dejaron abierta la posibilidad. Pasa también, Federico, que hay a veces movimientos que en realidad no les interesa pugnar directamente por la presidencia, sino que es una estrategia de ir juntando gente, hacer ruido y poder incorporarse a otra lista y de por ahí llegar a formar parte de la comisión directiva. Es un poco también de la estrategia como ocurrió con Javier Monge. ¿Te acuerdas que él había también puesto a consideración una lista y terminó después uniéndose a otra lista de... Claro. Y a veces son cuestiones que se dan en un camino de justa electoral. Pero ¿creen usted que le mueve el piso a Zapag o no? No sé si el piso, pero creo que alguna mayor consideración a partir de esta unión puede darle el oficialismo a la oposición. Creo que si se organizan bien, pueden tener una fuerza importante. Guerra. Sí. Pero cuando ustedes hablan de organizarse, es uno. Una cabeza, pero organizar con su gente, pues mira, tiene mucha gente. No, acá estamos hablando en principio de Ortega, o sea, Ojeda Ortega y Rubén Recalde y su grupo. Porque Ullón espera, O sea, vamos a leer literalmente lo de Ortega. ¿Cómo era? ¿Dividido o no? ¿Y de cuándo división es más de uno? O sea, ese es todo o nada.
Yo lo que pero, creo pero que... Ullón tampoco cerró las puertas. No, no, pero pero también dejó viste claro- que pero el diálogo pues se produce por ahora entre Recalde y Ortega, Yo creo que... no Ullón. Y capaz estoy Pero equivocadísimo. Ullón dice, no, por eso no nominé todavía vicepresidente, dice. Y bueno, eso no es igualdad de condiciones. Yo lo que creo es que Ullón se siente un poquito más arriba que los otros dos. Por eso es como que reúnanse ustedes y después vamos a hablar. O puede ser al revés. Se fortalece el grupo dirigencial con Ortega y También. Recalde y después, mira, vamos a tener otro camino, tenemos este espacio para vos. Puede ser ¿Incorporado o también, no? puede ser, claro. Puede ser. Porque Sí, si no puede se ser. queda solo Ullón como Sí. opositor. No, como que solo como... Y sí, o sea, O va a sea, haber el que no quiere- va a haber una oposición A y una oposición B, pero en la Claro. oposición B va a estar uno solo. Sin embargo, en la oposición A va a haber la fusión de dos equipos. ¿Y qué Claro. se le dice normalmente que va fuera de la oposición? No, hacete cargo. Satélite. ¿Eh? Satélite. ¿Satélite de quién? No, a veces cuando a ver, se produce una concertación. Sea en la política. vamos a hablar directo. Sea en la Me política. extraña que vos sea solés sea ser en la muy- política. No, y normalmente la que gente vos lo dice que querés decir es que satélite. Ullón es satélite de No, Zapag. yo no dije eso, que se le puede considerar como satélite. Sí. Si no se une. Y claro, porque por van a qué decir no que le va para planteaste dispersar. a él cuando estaba al aire? Pregunto. Porque no se me vino a la mente. Yo no tengo ningún problema en plantear las cosas. No tengo miedo a nadie. Solo a Dios. Pero sí, tranquila, pero sí, por eso, aterrizando. No, o sea, dramatizando mucho algunas No, cosas. por eso yo- Últimamente, sí. yo aterrizo. No, pero que me está tratando. Pero él pues te está, ¿viste? Pues yo le Llamar otra vez a Ullón en 30 segundos. Yo le conozco a él. Preguntarle, hermano, no, es que importante, es interesante lo que vos estás No, le diciendo. pregunté la vez pasada sobre la Por cuestión eso, del porque Ferrari. si no, pues, ¿Cómo, se era le- ¿Cómo se llama el auto ese? ¿Eh? El Lamborghini. Hasta eso le pregunté. No, ¿Cuál es el no, problema? no digo que tengas temor. A Sí. lo mejor se te pasa en el momento, pero es muy fuerte cuando suena eso de que, no está concertando porque es satélite Pero esa de... no es una opinión mía, te estoy hablando de lo No, que normalmente yo sé se que dice es una percepción cuando de la se da gente. una justa ¿Quién está? electoral. Está Esa le don dice Julio, a Pata saludale, Querida. por favor. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bien, bien. Julio, acá simplemente estábamos hablando de que si a veces cuando se da una suerte de concertación y se da en la política, y vos sabés perfectamente lo que se dice a veces por patria querida, por ejemplo, cuando no se suma al grupo grueso de la oposición, se lo toma como satélite. Entonces yo decía nomás a Bruno acá que si por ahí se da esta unión de la oposición y Julio no se suma, capaz que algunos cerristas lo van a considerar de esa manera. Y yo creo que soy el que tengo el discurso más fuerte en contra del oficialismo en este momento, ¿verdad? No sé cómo me pueden tomar de satélite. No, está claro que no es una opinión mía, simplemente es una descripción de ciertas cuestiones que se suelen dar en una previa puja electoral, una puja electoral. Y vos sabés por qué venís de un mundo en donde cada cosa que se especula, ¿no? Sí, sí. Yo no estoy cerrado a ningún diálogo. Siempre he manifestado que el diálogo es bueno y venimos conversando. Yo no hago público nomás mis conversaciones, pero siempre estamos en conversaciones con los dos grupos. Ahora, yo te voy a hacer dos preguntas, entonces, perdón, disculpanos que nos extendamos. Yo escuché bien, pero vos dijiste, gente que está en el oficialismo inclusive está descontenta con Zapag y está hablando contigo. Sí, ¿Escuché bien entonces? sí, escuchaste muy bien. La segunda pregunta que te hago, ¿vas a esperar que hablen Ortega y Recalde y después a lo mejor vas a decir, bueno, yo también sentémonos a hablar o vengan? ¿Cuál va a ser tu mensaje? Yo tengo dos equipos políticos a quienes me debo también. Yo no voy a decidir nada solo. Vamos a estar en conversaciones con todo el equipo y ahí vamos a definir cualquier paso que vamos a dar. Pero como te digo, para mí es prematuro cualquier tipo de hablar en este momento de alianza. Para mí es prematuro todavía. ¿Por qué, Carlos? Don Julio, porque perdón, todavía no, ya. porque todavía no está, el cronograma electoral todavía no está elaborado. Pero sería en enero las elecciones, no hay mucho misterio, no puede pasar Sí, de enero. y claro, pero hay un sinfín de cuestiones que hay que tener en cuenta dentro de una alianza, ¿verdad? Entonces,
Y eso todas esas cosas vamos a ¿A qué, por ejemplo, si te vas como concertación, como única lista, a eso te referís? Y sí, por cuestiones estratégicas no puedo comentar, ¿verdad? Pero sí, siempre estamos en diálogo con todos. Julio, pero vos ya fuiste invitado para esta reunión, porque viste que al ya preanunciar estos candidatos a través de su cuenta de Twitter, es como que ellos ya hay un preacuerdo que lo ratificaron acá al aire. Y es como que vos estás por ahora fuera, es como que no te invitaron, que vos todavía no sos considerado. ¿Es una lectura correcta o no? Y no sé, depende de cómo ven cada uno, ¿verdad? Yo seguimos siempre en conversaciones y vamos a seguir hablando. O sea, vos hablás con Recalde y Ortega, entonces. Con Recalde y con otra persona del equipo de Ojeda. Y el hecho de que vos mañana no vas a participar de la reunión, ¿es por propia voluntad o porque todavía no fuiste convocado para esa reunión? No, a mí no me convocaron a esa reunión. Bueno, clarísimo, don Julio. De nuevo, muchísimas gracias por tu atención, muy gentil, muy amable. No es nada. Adiós, Julio Ullón. Bueno, esta es la película entonces con relación al caso Cerro Porteño. Vamos a Edgar, para la gente que ahora prende la radio, 12 en punto en todo el territorio nacional, pasa lo siguiente. En las próximas horas o próximos días, probablemente mañana, Recalde y Ortega ambos anunciaron se van a reunir y habría una unión de estas dos listas. Por ahora Ullón dice estoy abierto, no elegí la vicepresidencia, pero hay que esperar los momentos. Inclusive dice hay gente del oficialismo que está insatisfecha, que está hablando conmigo, yo hablo con Recalde, hablo con, dijo, parte de la gente de Recalde, dijo. De Ojeda. De Ojeda. Entonces, así está la película. Resumiendo, esto es lo que está pasando en estos instantes en Cerro Porteño. ¿Podemos habilitar los números telefónicos? Si la gente tiene que votar hoy. El WhatsApp también está acá. Bueno, espérame un ratito. Si la gente, el hincha de Cerro tiene que votar, ¿le vota igual a Zapag o le vota a la oposición unida? 41-51-730, 41-51-731. ¿Y por qué? No, es que digan nomás, sí, yo le voto. No, llamadores no. Enseguida vamos a pillar si son llamadores. Esta segunda muestra vale, Bruno, en el sentido que habíamos ya hecho una muestra, pero sin la oposición unida. Sí, señor. Arrancamos la nueva subasta de Movipuja, vale de combustible de 2 millones de guaraníes. Ingresa ya a www.movipuja.com. Si todavía no te registraste, hacelo ahora. Tu oferta puede ser la mínima y única y podés finalizar este año y arrancar el 2022 con tanque lleno. Oferta ya. Candilejas con las mejores máquinas del país te espera viernes y sábado, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Atención como Movipuja, 2 millones de guaraníes. Atiendan, señores. Ahora te podés adjudicar, podés ganar 2 millones de guaraníes en vale de combustible. Esto es al que oferte la única y la menor cantidad de dinero, vale de combustible de 2 millones de guaraníes. Tenés que ingresar a www.movipuja.com. Esto es hasta el 3 de diciembre, 13:30 del 2021. 2 millones de guaraníes ahora con Movipuja. Repito, 2 millones de guaraníes. Manuel Ferreira Bruschetti, doctor, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Bien, encantado de saludarte. ¿Cómo estás vos, doctor? Igualmente. Bien, todo bien. Es difícil lo que te pidieron, doctor. ¿Qué es lo que me pidieron? Y sanear el Olimpia, manejar las finanzas del Olimpia, ver las soluciones económicas. Me parece que te tiraron una tumba encima. Sí, es difícil, no es fácil. Pero estamos en camino, estamos metiéndole de a poquitito. Pero ese de a poquitito, ¿cómo es, doctor? Porque no hay mucho tiempo. No, es que no hay mucho tiempo. Acá lo importante, una parte del trabajo ya se hizo, es diferir los pagos, ¿verdad? Nosotros hoy tenemos más o menos
alrededor de unos 33 o 34 millones de dólares diferidos ya en plazos que van en promedio entre 5 y 8 años más o menos de plazo, ¿verdad? Entonces ahí ya compras tiempo para poder ir haciendo y recaudando en ese proceso de tiempo, ¿verdad? Eso te permite ya una cierta holgura. Lo que aprieta es lo que está más cerca, lo que está más sobre este fin de año y el año 2022. Acá lo que apremia es, vamos a ser puntuales, doctor, si sos tan amable, por favor, agradeciéndote la gentileza de estar al aire. Acá lo que apremia es el caso de Derly González, ¿verdad? No sé en qué estadio está lo de Polenta, que creo que es un poco más para adelante, se puede patear, pero lo de Derly González tiene fecha, tiene nombre, apellido y tiene monto. Entonces, la pregunta que te hago, ¿por qué Balota dice que no se juntó nada y vos la otra vez nos dijiste ya tenemos $2 millones? Es que no se juntó nada, no es que yo agarré y me fui y junté los $2 millones. Tenemos compromiso de gente que estaría dispuesta a poner algo del dinero. El jugador también tiene un valor y hay varios jugadores de la plantilla Olimpia que tienen valores importantes, ¿verdad? O sea, recursos para hacer frente a eso tenemos. Hay gente con la... Pero ¿cómo juntaron? Vos me decís que ya juntaron los 2 millones, que hay gente comprometida. No, yo no te digo que juntamos los 2 millones. Yo lo que te digo es que cuando se empezó a hablar de este tipo de gente, hay gente que dice, yo estaría dispuesto a apoyar al club en este tema. Ah, no, pero la otra vez no dijiste, juntamos 2 millones hasta ahora de palabras, no, se comprometieron, o sea, pero del dicho al hecho... Vos sabés cómo es todo, doctor. Mucha gente te dice, sí, no, tranquilo, te vamos a ayudar, te da la palmada, sí, vamos a irnos juntos, vos también vas a ser el más lindo, estas cosas, y llega la hora de la verdad y vos te encontrás solo. Bueno, sí, puede ser que ese tipo de cosas ocurra. Acuérdate que el jugador también tiene un valor, o sea, no estamos hablando de un jugador que está en una parte muy importante de su carrera y que tiene un valor. ¿Cuánto puso Cardona hasta ahora? O sea, por ejemplo, ¿cuánto va a poner o cuánto puso por Derly González? No, por Derly González no puso nada Cardona. Cardona lo que hizo hasta ahora fue poner al día los salarios del club. No, pero pagó julio. Claro. Pero falta agosto, falta septiembre. Del club. Perdón, doctor, pagó julio, según entiendo y él anunció, pagó julio, pero falta agosto, septiembre, octubre, noviembre, y ahora dentro de poco vamos a llegar a diciembre. Sí. ¿Él va a pagar eso? ¿Quién va a pagar? No, estamos viendo cuáles son los recursos que vamos a generar y estamos viendo también cómo vamos a cerrar los compromisos finales que vamos a tener en el club, ¿verdad? Estamos en esa discusión, estamos reestructurando y reorganizando algunas de las deudas todavía, ¿verdad? Pero, doctor, discúlpame con todo respeto, vos sabés que yo te respeto muchísimo y te conozco como profesional a través de un compañero nuestro que es Roberto Sosa y que justamente es director de esta radio. Pero, doctor, vamos a lo tangible. Vos me estás diciendo, vamos a hacer, refinanciar, vamos a buscar los fondos, pero acá pues están los problemas, son concretos, doctor. Vos tenés... Sí, son concretos. Y por eso, pero ¿cómo? O sea, el 26 vence lo de Derly González. Después vos tenés agosto, tenés septiembre, tenés octubre, tenés noviembre, y Cardona dice, no, pero nosotros le vamos a pedirle al hincha, entró con mucha euforia Cardona. Y vos me decís que hasta ahora no puso nada. Claro que puso. Pero pagó un mes, pagó julio. Bueno, pero esos son números muy importantes ya, ¿verdad? Bueno, si es importante julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, no me quiero imaginar lo que es. Te voy a decir cómo funciona esto. Acá se van a tener que reestructurar, bajo esta nueva administración se van a tener que reestructurar todos los temas que se habían hablado antes. Hay situaciones de contrato que se tienen que cumplir
pero hay situaciones de contrato que también se pueden negociar. Está bien, pero hoy, pero hoy, doctor, son $700,000 por mes. Sí, de esto que yo te estoy hablando, que es de agosto, septiembre, octubre, noviembre. Pero también se puede renegociar eso, Bruno. Pero hay jugadores que no aceptan, y vos lo sabes muy bien. Alejandro sí lo aceptó. Yo te digo, claro que va a haber jugadores que acepten y jugadores que no acepten. ¿Y qué van a hacer con los que no acepten? Y vamos a tener que ver cuando lleguemos a ese momento donde haya gente que diga yo no acepto. Porque yo no sé, doctor, si vos sabés la legislación del derecho deportivo. Vos para rescindirle el contrato al jugador tenés que estar al día. Porque vos podés rescindir un contrato con el jugador. Y más si es paraguayo, porque vos conocés la ley Ocampo. La ley Ocampo dice, vos le pagaste a diciembre y le podés sacar, pero tenés que estar al día. Con el extranjero es diferente. Con el extranjero vos tenés que ponerte al día y después tenés que arreglar con él, sentarte a hablar, porque si él te dice que no, después te demanda. Y ese es otro problema que se va a generar para el club. Sí, yo tengo muy claro eso. Tengo muy claro las consecuencias de todo lo que se está haciendo. Podemos hacer lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, no podemos hacer, ¿verdad? El club tiene recursos limitados hoy. Los jugadores van a tener que entender que los recursos del club son limitados. Yo creo que un jugador hoy prefiere que se le haga un compromiso y que cobre lo que se hizo el compromiso con él, no que se le haga un compromiso fantástico, maravilloso y que nunca se le pague, ¿verdad? Y eso se está conversando. Yo no soy el que estoy conversando con los jugadores, eso se está conversando con los jugadores, está conversando el presidente directamente, están conversando los técnicos, etcétera, ¿verdad? Y vamos a tener que trabajar en ese orden de cosas. O sea, lo que Cardona está haciendo es trabajar en base a lo que justamente ya los jugadores tienen meses trabajados para negociar, porque si vos pones $700,000 en 4 meses ya son $2.800.000 de una. Tenés Derly González 5.500.000 y no sé, y moneda porque hay mora, intereses. O sea, realmente es infernal esto, doctor. Por eso yo te dije hace rato lo de la tumba, te lo dije con mucho respeto, ¿verdad? O una Escaña, no sé, que te tiraron un tren encima. Esto no es fácil. Sí. No, esto no es, claro que no es fácil, y no ha sido fácil hasta ahora. Pero ya arreglamos 33 millones, ¿verdad? Que es la otra parte del tema para ver. Y yo creo que hay oportunidades de hacer cosas. Ahora se va a lanzar el tema de los palcos también, que va a significar un recurso también importante para el club. Creo que hay varios temas con los que tenemos que lidiar y sobre los que tenemos que trabajar. Y vamos a ir avanzando, pero el avance se va a ir dando a poco. Y esto no es solamente conseguir plata, esto es recortar costos también. Entonces, voy a decir, un jugador tiene un montón de derechos, y esto es verdad, pero también entrar en pleito son un montón de complicaciones que tiene mucha gente para no encarar este tipo de cosas, y la gente prefiere muchas veces arreglos amistosos, que de hecho se han hecho esos arreglos amistosos ya durante todo este periodo del año 2021. Yo creo que vamos a continuar en ese tren de cosas, ¿verdad? Así que doctor, no es tan fácil. Mira que yo te voy a poner un ejemplo. Vos sabías que Pollo Recalde, una cosa, Bruno. Sí. Vos me decías a mí que no es fácil, yo soy el que estoy haciendo. Vos me estás entrevistando nomás a mí. Yo sé lo que es fácil y lo que no es difícil. No, pero te quiero poner nomás un ejemplo. Porque vos me decís que en algún momento vos lo que estás pensando es apelar a la buena voluntad de los jugadores, ¿verdad? Pero el jugador dentro suyo dice, no, yo voy a tener buena voluntad, pero páguenme lo que me deben, y después de ahí en adelante vamos a negociar. Y ¿sabes por qué te digo esto, doctor? Porque el caso de Pollo Recalde, no sé si vos sabés,
El caso de Pollo Recalde tuvo una oferta concreta al fútbol chileno. Le iban a pagar $50,000. ¿Y por qué no se fue él? Porque Olimpia le debe. Ahora llegó una oferta a Arabia. Tampoco se está cerrando. Entonces, Alejandro Silva. A mí me dicen de muy buena fuente, Alejandro Silva es muy duro. Y yo no sé si el resto de los jugadores, ¿por qué Polenta no negociaron y se fue y demandó? Eduard López la misma cosa. Y la lista es muy larga, entonces por eso te digo, doctor, no crea vos que todos los jugadores van a decir, sí, no, vamos por el Olimpia y por la buena voluntad, el amor y la virgencita, vamos a arreglar y yo me voy a olvidar de mi plata. Eso no es tan fácil, ¿eh? Yo no te digo eso, vos decís eso. No, vos me dijiste que no, que se puede solucionar, arreglar, ir refinanciando, viendo, sentándose a hablar con el jugador. Yo lo que te transmito es una realidad que yo conozco los jugadores. Sí, pero ¿sabes qué? Nosotros no podemos hacer que surja maná del cielo y pagarle a todo el mundo. No hay esa posibilidad. Esa posibilidad no hay, no es real. Entonces pueden meterle todas las demandas que quieran al club. El club tiene activos limitados. No se va a poder hacer esto indefinidamente y una cuestión. Entonces, acá el tema es sentarse y hablar y vamos a tener que negociar, vamos a tener que diferir los pagos, vamos a tener que estirar los pagos, vamos a tener que pagar a mediano, a largo plazo deudas que se tienen. El club tiene voluntad de hacer eso. Que los jugadores tienen que cobrar, claro que tienen que cobrar, y tienen que cobrar todo el resto de la gente también, ¿verdad? Pero los activos son limitados. Esta es la condición en la que está el club hoy, ¿verdad? Yo no hice esto, esta es la situación en la que se encuentra. Vamos a tener que sentarnos y hablar. Si al club le mete 500 demandas, el club no aguanta. Doctor, entonces vos lo que me está diciendo es que demanden si tengan que demandar, pero ustedes ya no van a poder. No. Si vos le metés al club y le metés demanda, y acá no cobra a nadie, así no va a hacer. No, pero doctor, las sanciones van a ir progresando para el Olimpia, en contra del Olimpia. Porque el primer paso, ¿sabes cuál es? Es que ya no vas a poder incorporar jugadores. Que vos dijiste la otra vez, no viene bien al final. Pero ¿cómo hacer con este plantel que está ahora? Si no vas a poder incorporar y vos no arreglás con los Pollos Recalde, Roque, Alejandro Silva... Otálvaro, Alfredo Aguilar, te estoy dando de esos 5, ahí ya hay un dinero demasiado fuerte. Hay Richard Ortiz, te agrego. ¿Cómo haces? Se está hablando, ¿no, Bruno? Pero se está hablando y yo creo que hay muy buena voluntad de esas partes. Se está hablando. Esto es lo que me dice a mí la gente que habla. Vuelvo a repetirte, no soy yo el que está hablando. Yo lo único que hago es, trato de ordenar cómo se van a poder hacer los pagos y cuáles son las cobranzas que el club puede generar y tratar de generar recursos. Esto es lo que hacemos. Pero si vos querés entrar en modo catástrofe, en el modo catástrofe todo es negro así como vos me estás pintando, no hay solución posible, ni para Olimpia ni para ningún otro club, ¿verdad? Pero se está trabajando y se están empezando a llegar a acuerdos. Yo creo que vos viste futbolísticamente un Olimpia distinto, ¿verdad? En las últimas veces por lo menos. El último partido contra Sol jugó muy mal Olimpia. Yo supongo que ya está por el tema modo Copa Paraguay. Lo viste un poco mejor, ¿verdad? Pero estás viendo un Olimpia que está... Mejoró algo, pero el tema para acá no es futbolístico, doctor. Acá el problema no, escúchame lo que te digo. Yo puedo ser lindo, lo que vos quieras, ojos azules, pero si no tengo el dinero... El fútbol empieza a ser también reflejo de la situación interna. Porque Olimpia perdía todos los partidos. Pues también una desmoralización del propio equipo, ¿verdad? Sin embargo, eso empezó a cambiar. Pero Solningo está peleando el tema de la promoción del descenso, doctor, con todo respeto. Y el fútbol es resultado. ¿Qué cosa? El fútbol es resultado y Olimpia perdió contra Sol, que está peleando la promoción del descenso.
Olimpia Sí, es grande. la final de la Copa Paraguay, ¿verdad? No, está bien, pero vos me hablas de Yo si lo que mejoró estoy- Olimpia. No te estoy haciendo una apología de la situación en la que se encuentra Olimpia. Lo que te estoy diciendo es que se empieza a ver, y tal vez vos no veas así, que se empieza a ver un Olimpia que tiene intenciones de ir cambiando. Tal vez vos no lo veas. Yo lo veo y eso me parece que es reflejo de un diálogo interno que se está teniendo. Pero, doctor, yo no quiero que me malinterprete. Antes que pensar, yo te pregunto las cosas a vos y yo aterrizo nomás las cosas y te vuelvo a preguntar. Soy incisivo a lo mejor, te estoy a lo mejor... no quiero que te incomode, pero son preguntas y a veces son opiniones, pero no, es que yo estoy pintando un panorama catastrófico. Yo no sé, a lo mejor Cardona el día de mañana dice, no, yo señores como no presidente del Olimpia, acá voy a pagar los meses que faltan, voy a arreglar con cada jugador y se acaba la historia. No sabemos. O dice, yo voy a poner los 5 millones por Eddie González como nuevo presidente, porque se sabe que el presidente del Olimpia, de hecho, tiene que tener un respaldo económico. O si no es difícil. Y pasan Cerro Porteño, y pasan Libertad, y pasan Guaraní, eso vos lo sabés. Sí, pues yo no puedo disponer de los bienes de Miguel Cardona, ¿verdad? Yo lo que puedo tratar es de generar recursos institucionales para el club que le permitan hacer frente a sus obligaciones y tratar de diferir esas obligaciones. Hoy tenemos algo que nos aprieta en el corto plazo. Sí, tenemos algo que nos aprieta en el corto plazo. Tenemos estrategia de solución, y eso involucra conseguir recursos por un lado y por otro lado involucra diferir los cargos. Manuel, hoy 23 de noviembre, 23 de noviembre 2021, faltan 3 días, ahora mismo, ¿se tiene o no se tiene el dinero para pagar el caso de Eddie González? No se tiene el dinero. No se tiene el dinero. No se llega para el viernes. No se llega para el viernes. O sea, lastimosamente entonces Olimpia tendrá que recibir la sanción. La primera parte de la sanción sí. Y a partir de ahí entonces, Manuel, la proyección en cuanto a lo que tiene que ver con la gestión deportiva del año que viene es distinta a partir de la sanción, ¿no? ¿En qué sentido es distinta? No, en el tema del armado del plantel, no se podrá reforzar. Pero nosotros tenemos un montón de jugadores en la cantera. Olimpia salió campeón en todas las inferiores. Yo creo que es momento ya. Nosotros tenemos que tener un equipo que sea mucho más vendible que el que hemos tenido hasta ahora. Un jugador, cuando vos mismo me decías la otra vez, Bruno, ¿cuánto era el promedio de edad de los jugadores de Olimpia? Y ese promedio tiene que bajar, porque eso te permite valorizar mucho más tu plantel también. Y ese es el recurso más importante que tiene el club. Entonces, Olimpia, que es un club que te puede vender 5, 6, 7 millones de dólares, tiene posibilidades de generar recursos. Yo no veo la situación tan catastrófica, si bien el corto plazo te aprieta por todos estos compromisos que se hicieron anteriormente. Nosotros arrancamos el año con un equipo y cuerpo técnico que costaba $1.200.000 y eso no se podía sostener en la pospandemia o durante la pandemia. Ahora tenemos que empezar a hacer un trabajo que nos permita tener muchos más jugadores. Yo no veo que Olimpia no tenga un plantel que pueda ser competitivo y la verdad es que no me preocupa mucho que no podamos reforzar el equipo porque tenemos jugadores de la casa que me parece que pueden ocupar lugares claves y que en muchos momentos no se le dio oportunidad a esos mismos jugadores. Entonces creo que esa va a ser la estrategia. Yo no soy el que define la parte de fútbol, pero estoy pensando y estoy proponiendo que la estrategia sea jugar con jugadores jóvenes que nos permitan tener recursos razonables en el futuro, ¿verdad? Vos sabés, Manuel, que el hincha más el del Olimpia es exigente siempre
en todo momento y más todavía cuando comienza un campeonato. Pero con esto que nos está confirmando de que lastimosamente no se llega para el viernes, no se podrá juntar dinero para el caso de Río González, entonces el hincha Olimpia tendrá que prepararse para el año que viene y seguramente comprender el momento, apoyar el momento y saber comprender que difícilmente Olimpia pueda pelear de verdad, en serio por los campeonatos del año que viene. O sea, vos decís que los jugadores que hoy tiene Olimpia en sus inferiores no sirven. No digo Manuel, pero lo dijo el propio Osvaldo Domínguez Dip. Con chicos se ganan partidos y con grandes campeonatos. Y bueno, yo no creo que todos los chicos, todos los grandes se vayan, ni creo que sea solamente chicos. Pero mirá que Cerro hace poco ganó, con mucha gente joven, ganó un campeonato, ¿verdad? Sí. Yo no sé si es tan así. Y Cerro, ¿qué es lo que hizo? Tuvo la posibilidad de vender esos jugadores y conseguir recursos para el club. Creo que Olimpia tiene que hacer lo mismo, ¿verdad? O sea, no es ningún secreto esto, ni no es tampoco una fórmula mágica. Pero si Olimpia no genera jugadores nuevos de su cantera que puedan tener valor, que puedan ser apetecidos por otros clubes, que le puedan permitir conseguir ingresos, no vamos a resolver nunca este problema. Creo que esa es la solución, lo he dicho 1000 veces, ¿verdad? Y me parece que no es tampoco una ciencia oculta, ¿verdad? Y creo que es lo que tenemos que ir haciendo. Tenemos problemas en el corto plazo, sí, lo vamos a ir resolviendo, y de a poco, dividiendo los pagos y generando los recursos. Es lo que te puedo decir, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, tu paciencia, antes que nada, para explicar cada tema que te hemos abordado. Sos muy gentil como siempre. No, por favor, a las órdenes cuando quieran. Gracias, doctor. Un abrazo, doctor. Doctor Manuel Ferreira Bruschetti, asesor económico del Olimpia. Hacer que surja maná del cielo y pagarle a todo el mundo. No hay esa posibilidad. Esa posibilidad no hay, no es real. Entonces pueden meterle todas las demandas que quieran al club. El club tiene activos limitados. No se va a poder hacer esto indefinidamente y una cuestión. Entonces, acá el tema es sentarse y hablar. Y si vos le metés al club y le metés demanda, y acá no cobra nadie, así no va a hacer. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera viernes 26 de noviembre, show en vivo de Venegas Van, 21 horas, barra libre de tragos, 17 horas. Sábado 27 de noviembre, DJ Joselo en vivo, 17 horas, sorteos hasta 1.700.000. A partir de las 9 horas, Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Llega el Black Friday a Electrovan con descuentos que no podés desaprovechar. 30, 40 y hasta 50% de descuento en artículos seleccionados. Este 26 de noviembre visita nuestra página web www.electrovan.com.py o acércate a una de nuestras 30 sucursales. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llamanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Ahora mismo, ¿se tiene o no se tiene el dinero para pagar el caso de Río González? No se tiene el dinero. No se tiene el dinero. No se llega. No se llega para el viernes. No se llega para el viernes. O sea, lastimosamente entonces Olimpia tendrá que recibir la sanción. La primera parte de la sanción sí. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Venía Bristol porque arrancó el Black Friday con precios increíbles, hasta 60% de descuento en todos los productos. Escucha esta oferta: TV Win Smart de 43 pulgadas Full HD, precio normal 18 cuotas de 318.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 219.000. Aprovecha, todas las compras participan de los 1.000 millones en premios. Contactanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La ruta de la caña de Fortín. Descubrí Piribebuy, los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. Conoce cómo se hace la caña Fortín y por qué es el ron paraguayo premiado en el mundo. Disfruta de música, bailes, bocaditos típicos y barra de cócteles Fortín. Próxima salida, sábado 4 de diciembre, en buses de Nuestra Señora de la Asunción. Visita nuestras redes o al 298-1000, 298-1000 y 0981-272-978. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hazlo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos, pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 al diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Bueno, Federico, Dani, Ariel, ¿qué sacan de conclusión después de esta entrevista? Yo creo que fue bastante jugosa la entrevista porque en algún momento creo que hicimos un ida y vuelta y le planteamos a todo al doctor Manuel Ferreira, porque no estamos hablando cualquiera, es el asesor económico del club. Contratado especialmente para afrontar desde el punto de vista económico esta crisis, y él habló en su rol de economista, que venga la demanda de controlar, pero también hay una sanción deportiva que puede venir por cada una de ellas con el tiempo. Esa parte es muy fuerte, Federico, Sí. cuando dice que venga nomás ya la demanda y claro, la demanda. como que... pero hoy... el tema de la sanción de la FIFA va a ir progresando, ¿cómo van a manejar eso? Y acá estaba averiguando, hasta el 10 de enero tiene Olimpia para... O sea, la inhibición va a correr a partir del 10 de enero recién, que arranca el libro de pase, ¿verdad? El libro de fichaje. ¿Inhibición o...? La inhibición para fichar. Ah, correcto. Claro, para fichar. Sí. Yo no sé, Johnny estaría bueno que haga una lista de jugadores a préstamo que están en otros clubes, porque dice que se va a hacer la política. Ah, Johnny, llamala a Johnny. Julio Cáceres está, hoy está en la mente. Y hay una cosa que estaba averiguando esta mañana dentro de Olimpia, y que ellos apuestan sí o sí. ¿Cuánto es el dinero por la primera fase de la Libertadores? Y subió bastante porque... Que ellos, que la derrota el domingo lo descorazonó. Yo estaba aferrado a ese dinero de la Copa Libertadores, no a la Sudamericana. ¿Quién recuerda mucho? Pero hay dinero... un premio muy importante. Dinero chiquito, Sí, pero es más que la Sudamericana, ¿verdad? Pero más que la Sudamericana. Claro, pero y Dani, arranca en enero. Dani, pero si vos vas pasando, con este plantel, ¿verdad? Si vos vas pasando, acordate que en algún momento Libertad Guaraní llegó a recaudar 5 millones de dólares más o menos desde que llegó hasta la fase de grupos. Pero yo te puedo decir, con este plantel, desde la lógica es más factible, porque mira que la Sudamericana también paga bien cuando entras en la fase de grupos. Claro, pero acá la información... ¿Cuánto paga? ¿Y $1 millón por pero pero una gota en el mar en estos momentos, ¿no? No, pero la información adentro de Olimpia, porque se dice que el viernes Olimpia está con la Copa Paraguay y todo eso. No, acá el tema económico es ir a la Copa Libertadores, por eso hay un premio importante. O sea, les golpeó la derrota internamente. Les golpeó muchísimo porque ya estaban haciendo seguramente con Manuel Ferreira algún calculito de qué pasa primera fase, segunda fase, después te puedes quedar, ¿verdad? O podés ir. De última este equipo llegó a cuarto de final. No me pregunté cómo llegó, pero llegó. Pero que golpeó muchísimo la derrota porque es imperante. Me dijo textualmente, nosotros estamos detrás del dinero de la Libertadores. 350.000, fase 1. Y bueno, 350.000. Eso no es nada. No, pero arranca en enero. 350.000 dólares. Pero para Olimpia en este momento, pero si le aceptó 120 millones de guaraníes por Rodi Ferreira hace poco, rompiendo una cláusula que otros clubes no lo hacen. La Sudamericana arranca cuando, Dani, en marzo.
Sí, por ahí. Por ahí, no, necesitan imperantes. Fíjate cómo necesitan el dinero. Pero vamos a suponer. La mitad de lo que es ahora el presupuesto mensual. Yo quiero transportar a cada uno. Vamos a suponer que ustedes son hinchas del Olimpia y le escucharon a Manuel Ferreira Bruchetti. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes en productos. Para participar, compra cualquier producto Pechugón en cualquier punto de venta del país e ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en www.promospechugón.com. Podés duplicar tus cupones comprando Pechu Nuggets, Pechu Milas y Pechu Burgers. Mientras más facturas ingresas, más cupones vas a tener y más chances de ganar. Pechugón a todos les gusta. Es momento de dejar de pagar alquiler y pagar tu casa propia. Condición Banco Hilares. Abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Solicita mayores detalles escribiéndolos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tener internet, música, series, deportes, tus programas favoritos, tus pagos al día y muchos servicios más en un solo lugar. Es tener todo contigo. Contigo tenés cobertura y la mejor experiencia de conexión del país. Contigo, Paraguay se conecta de punta a punta. Por eso, tener todo contigo te conviene mucho más. En Farmacias Catedral cumplimos 116 años y tenemos 116 razones para celebrar. Serán 116 premios y lo regalamos todos los miércoles. Escucha lo que se viene. Viaja a París, viaja a Nueva York, estadías en Satoricen, Rock in Rio, entradas al Asunciónico, TV Smart, cuatriciclo, motoscooter y muchísimos premios más. Por cada compra de 50.000 guaraníes ya estás participando con todas las formas de pago, incluyendo nuestro delivery 627-7000. Entérate más en las redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Bueno, arranco con Danicho. Antes, para actualizar el tema de los números de las copas. Sí. Libertadores paga fase 1, que es lo que puede aspirar a Olimpia, 3.50, como decía Ariel. La primera fase de la Sudamericana, la cual entraría Olimpia si es que no va a la Libertadores, paga 2.25. Esa es la diferencia. Ahora, si vos superas la primera fase de la Sudamericana, que Olimpia hoy estaría jugando contra Sol, General Caballero de Mallorquín o Guaireña o 12 de octubre, ya te aseguras entrar a la fase de grupos, que son $900.000. Ah, mira, ahí ya es por lo menos algo claro, como mientras que vos pasás la primera de la Libertadores, en la fase 2 cobras 500.000. O sea, para que la gente entienda, si vos te quedás fuera de la Libertadores en la segunda fase, cobras menos que si te eliminas en la fase de grupos de la Sudamericana. Pero acaso que también, acaso que también 900, 100.000 por ahí, ¿verdad? No, aparte en la fase de grupo, en la Sudamericana, pero acaso tres partidos afuera. Pero perdón, acaso que si y vos arranca más tarde. No, entonces hay que decirle a la gente de Olimpia, le voy a decir, mira, acá te están haciendo ustedes malos cálculos porque le conviene. No, porque yo tuve ¿le conviene más la Sudamericana al final? No, o sea, o la Libertadores. La Libertadores, es que la Libertadores es plata en enero. La Sudamericana es plata en marzo. Claro, por el momento. Pero Federico, por el tema de la sincronización, porque este año jugaron a la par. No, pero pregunto una cosa, si vos, por ejemplo, grupo, sí, en la Libertadores, vos haces una campaña relativamente, después te podés ir a la Sudamericana. No, claro. No, pero eso ya es yendo a tercera fase, que es más complicada, que es la fase más complicada. Ese ya es apostar mucho, ¿verdad? Yo lo único vos tenés que pasar zona de grupos. Sí. Tenés que pasar primera fase, segunda fase y la tercera fase y ser uno de los que más puntos tuvo en la fase de grupo, o sea, terminar tercero en tu grupo. O sea, lo que con estos números, porque Olimpia y sumar la mayor cantidad que el resto de los otros grupos. No, hasta vos podés, Bruno, pasar la primera fase, la segunda fase, llegar a la tercera, quedar eliminado, pero hiciste buen puntaje anteriormente, como le pasó a Libertad. Libertad no entró a fase de grupos, pero va a la Copa Sudamericana porque perdió con Nacional de Medellín y había hecho una buena campaña en primera fase, segunda fase. No es que todos los de tercera fase quedan eliminados y van a la Sudamericana, no es así, van a lo que mejor campaña hicieron. Libertad tuvo dentro de eso, depender de eso sí sería muy complicado, ¿verdad? Porque
La segunda fase ya es febrero complicada. Libertadores y marzo Sudamericana. El tema, este plantel tendrá la capacidad de ir sorteando etapas. Porque es cierto, eso, llegaron Ariel. a octavos, es cierto, Cuartos. pero cuartos, ¿verdad? Es cierto, este año. Pero también yo te puedo decir que en los anteriores este mismo plantel ni siquiera pasó zona de grupo de Copa Libertadores, perdió contra Delfín, Defensa y Justicia. Entonces, ¿qué garantía te da? Salvo que haya una metamorfosis de este plantel y que se concienticen y tengan y comprendan, como ocurrió como aquel plantel de 2013, que la única tabla de salvación o salvataje, económicamente hablando, era ganar los partidos como pasó con aquel plantel. Pero, a ver, ¿cuántas veces acá dijimos que ya inclusive antes Olimpia tenía que haber dinamitado su plantel porque ya habían llegado muchos de sus integrantes a final de ciclo? Aparte de ese era un plantel joven. El de los Martín Silva, Ale Silva tenía 20 años, Alguien en su mejor momento, Freddy, el propio Richard Ortiz. Ahora hay una Ariosa. cosa. Ustedes no me están contestando lo que yo les pregunto. En estas fiestas no te quedes sin energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan el medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py e informate o llama al 0983-625-254. Power Systems, tu moto y vos, un equipo full, llegando a donde querés llegar y para que puedas seguir sumando aventuras. Todas las motos Taiga este noviembre vienen con una mochila de regalo. Más info en nuestras redes sociales o al 0981-288828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Arranco con Dani. Vos no escuchándole olvidé. a Manuel Ferreira, vos sos hincha del Olimpia. Yo, por eso, antes de responderte, yo lo que quería dejar claro es que si pasas la primera fase de la Sudamericana, te aseguras más plata que lo que te asegurarías pasando la primera fase. Yo creo que depende también del perfil del hincha. El que es el futbolero no acepta números. O sea, el fanático no acepta números. Fíjate que estas declaraciones son inversamente proporcionales a lo que cuando hace un par de semanas vino acá Marco Trovato a hablar. Porque acá le decíamos, mira, todo el tema de la tormenta perfecta, la pandemia, pero hay números irreales. Y acá te habla alguien que, para contrastar, es demasiado realista desde los números y hasta se aleja un poco desde lo futbolístico. Pero era un poco lo que ayer debatía también con Ariel, en Peligro de Gol. Porque me parece que se va a otro extremo con este tema de, no, Olimpia tiene una sub-15 ahora jugando. No, Olimpia tiene un plantel más que respetable. Más que respetable. Entonces, lo que nos suele haber en el fútbol es aceptación. De decir, ¿cómo estamos nosotros? Entonces, cuando vos me preguntas si el hincha, y hay hinchas que son mucho más fanáticos, pasionales, que a veces inclusive sabiendo, te dicen, no, estamos en rojo, igual gasta eso porque yo quiero ganar esa copa, o yo quiero jugar esa Libertadores. El hincha que es así, que hay que decir que es la mayoría, se habrá agarrado los pelos cuando le escuchaba a Ferreira. Voy con Ariel. Les recuerdo esto, señores, para la gente que está entrando ahora en la sintonía. La oposición se uniría en Cerro Porteño. Hoy hablaron Ortega y Rubén Recalde. Habló también Ullón. En principio la reunión es entre Recalde y Ortega. Luis de la Cruz, lamentablemente, hay un comunicado del Club Soldamérica para ir contándoles las informaciones. Comunicado que hace relación, lamentablemente, a un caso de doping. Dice, el Club Soldamérica comunica que en la fecha fue notificado por la Organización Nacional Antidopaje del Paraguay, ONAT Paraguay, acerca del resultado positivo en el control realizado al jugador Luis de la Cruz y la suspensión provisoria del mismo. En tal sentido, el club arbitrará las medidas correspondientes para dar cumplimiento a la notificación recibida e iniciará un procedimiento en averiguación de las circunstancias del positivo, resguardando la presunción de inocencia del jugador. Soldamérica, comunicado oficial.
En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunicate al 021-495-950. ¿Estás buscando una pala cargadora? Encontrá la ideal en Target S.A. Palas de 0,75, 1,8 y 2 metros cúbicos, ideales para todo trabajo en todas partes. Cotiza la tuya al 0985-962-253. Target, representante oficial del Lugo en Paraguay. Gusto saludarte, doctor Julio Escarone. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Bruno? Un saludo a vos, a toda la mesa y a toda la audiencia. Te escucho un poco bajo, doctor. ¿Vos sos el abogado de Luis de la Cruz? Sí, soy su abogado. ¿Me escuchas mejor ahí, Bruno? Ahora mejor, doctor. Bueno, recibieron ya el comunicado de la notificación de la ONAT, donde hablan de un caso positivo del doping. Contanos, doctor, por favor. Sí, el día de ayer Beto de la Cruz recibió la notificación en donde le informan de que se encontró en el organismo, se encontró en su organismo la sustancia denominada Fremproporex, para ser más específico. ¿Qué es eso, doctor? Es un inhibidor de apetito que está catalogada como sustancia no específica, y al ser una sustancia no específica conlleva en principio una sanción de 4 años. Esa es la realidad. ¿Y por qué por qué llegó a consumir esto si es que lo hizo? No, claro, no. Obviamente él no consumió esto de manera intencional, y nosotros manejamos la hipótesis de que pudo haber sido una contaminación de alguno de los suplementos deportivos de carácter natural que consumen generalmente los atletas. Pero eso es grave, doctor. ¿En el club acaso no hay profesionales que cuidan estos detalles? No, por supuesto que sí, siempre hay profesionales que cuidan esos detalles, pero imagínate vos, Bruno, y hablando así coloquialmente, si yo tengo un producto que dice, que refleja en el catálogo que tiene solamente productos naturales, yo le muestro al médico, el médico me dice adelante, yo puedo consumir eso, y después nomás me llevo la sorpresa de que está contaminado, ¿verdad? Porque hay una investigación científica que yo ya hace tiempo atrás lo presenté en otro caso de dopaje, en donde se demuestra que el 60% de los suplementos alimenticios y demás productos que se utilizan para suplementar a los atletas está contaminado con alguna de las sustancias prohibidas por la lista de sustancias prohibidas de la UADA, y no refleja eso en su etiqueta, lo cual lo cual se traduce en una contaminación del producto. ¿La sanción podría ser 4 años en este caso específico, doctor, por la sustancia? Así es, la sanción podría ser 4 años. Mira que ella tiene 30, doctor. Sí, y bueno, en la sanción de 4 años nosotros tenemos que demostrar que no hubo intencionalidad en la ingesta de esa sustancia para bajar a 2 años, y a partir de ahí empezar a demostrar de que, para bajar más la sanción, de que la responsabilidad es atenuada, que no hubo una responsabilidad sustancial en la ingesta, ¿no? ¿La sustancia o este medicamento se vende bajo receta o no? La verdad que no sé si se vende bajo receta o no, pero es irrelevante si es que está dentro de un producto y no se refleja esa sustancia dentro del producto en la etiqueta, ¿no? Porque todo producto que él consume es de carácter natural. Doctor, ¿es la primera vez que luego de haber consumido esto va el doping y sale positivo, para entender si es que es una cuestión de contaminación del producto o fue algo bien eventual? Sí, a ver, el atleta, generalmente cuando hay una contaminación y el atleta es responsable para analizar todo lo que está consumiendo, se da después del análisis antidopaje. O sea, ya es una situación que se da como consecuencia de una situación inesperada por parte del atleta. Esa es la verdad. Por eso él, digamos, se sorprendió, sobre todo por la sustancia de la cual estamos hablando, que es una sustancia que es un inhibidor de apetito, que generalmente el inhibidor de apetito no se utiliza en
en este tipo de disciplina deportiva con mayor asiduidad, como en la disciplina del boxeo, por ejemplo. Y sobre todo por la característica de Beto, que es una persona delgada y que nunca tuvo problemas de sobrepeso. Ustedes saben bien cómo digamos, que siguen la carrera de él de cerca, nunca tuvo problemas de ese tipo. No, o sea, la consulta es si a él ya le había tocado ir al control luego de haber consumido esto y le salía negativo, porque yo me imagino que si es la primera vez y si hay otros atletas que están consumiendo esto, el susto que tendrán en estos momentos. Claro, totalmente. No, es la primera vez, totalmente, es la primera vez. Así que, doctor, ¿ella tiene una sanción inmediata ahora? Ahora mismo le está suspendido provisionalmente y nada, la sanción que él ahora ya está cumpliendo es la sanción, ¿verdad? Independientemente de que todavía no haya una condena definitiva, por llamarlo de alguna manera. Bueno, qué pena. Hacerle llegar otro abrazo a Luis y cuando seguramente pueda hablar, con mucho gusto vamos a charlar con él. Pero mucha fuerza, doctor. Dale, muchas gracias a ustedes por la oportunidad para aclarar la situación y bueno, gracias y a la orden cuando gusten. Doctor Julio Escarone, abogado de Luis de la Cruz, llevó un comunicado del Club Sol de América, lo leímos, habla el abogado y está ya provisionalmente suspendido por un doping positivo que la ONAT le informó al Club Sol de América sobre Beto de la Cruz, el lateral derecho. Con Asismed podés elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para conocer más sobre los planes, comunicate a través de las redes sociales Asismed PY en Instagram, Facebook y Twitter, o también al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Sos el que siempre sale congelado en las reuniones de Zoom. Acelera tu internet con la fibra óptica Claro. Podés elegir el plan de 100 megas a solo 85.000 guaraníes por 12 meses. Cambia la mejor fibra óptica llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cámbiate Claro. Atalaya y Ciudad de Seguros premia tu preferencia obsequiándote por tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de retroceso y parlante para tu vehículo. Apúrate que tenés tiempo hasta el 30 de diciembre. Atalaya y Ciudad de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py. ¿Ojeda está de acuerdo con una probable alianza, licenciado Ortega? 100%, Bruno, 100%. No solamente la Ojeda, ya tuvimos una reunión con los comités políticos y jurídicos y se planteó esto en la mesa. No se planteó antes porque estamos con muchas actividades por la de los chinos. Se puso en la mesa y es el deseo de todos los amigos terroristas. Rubén, tu grupo, el que te acompañó desde el inicio de la campaña, ¿está de acuerdo con esto? Sí, por favor, ya el sentir cerrista hoy está tras la alianza y no tras otras cosas, porque entienden que de esa manera se va a poder cambiar el rumbo, si no vamos a disipar fuerzas, ¿no? Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello Pishupe Quitadol. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria? Boulevard Plaza Pinedo. Es un proyecto único, te ofrece más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, financiación propia en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100 y de esa máximo respaldo a su inversión. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Siempre la idea es sumar, por eso justamente yo no he todavía anunciado ninguno de mis vicepresidentes. Estamos esperando que salga el cronograma electoral. Una vez definido el cronograma electoral, vamos a sentarnos a dialogar con todos los sectores dentro de la oposición y también varios dirigentes que no están conformes dentro de la estructura oficialista actual.
Para estar listos de cara al mañana, ponemos las herramientas de ferretería correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Encontrá Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa. Por eso te recomiendan la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza NGO. Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022 con la entrega inmediata. Acércate a Tapero Villa y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte Sport. Te esperamos en Tapero Villa. Contactos al 021-671-900. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolombiera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Bueno, quedó pendiente, Ariel, si vos sos hincha del Olimpia. Después habilitamos lo de Cerro Porteño. ¿Oposición o Zapac? Si soy hincha del Olimpia, para el año que viene voy a estar casi en depresión. ¿Cómo? Casi en depresión. Perdón, Chumbo, ¿qué dijiste? Ni me acuerdo ya lo que dijiste vos. Salvo algún milagro y que los que se quedan... No te culpo porque no fui tan extremista como Ariel. A lo acusado de extremista, pero... No, es que yo dije, pero yo por eso diferencié al hincha. Y yo sé que la mayoría piensa como Ariel. Ariel, ¿entrarías en depresión ya en enero? Podría entrar en depresión. Ah, muy bien. Entonces, ¿por qué? Salvo que... Voy a poner esto en Twitter, voy a tener que arrobar. Ariel, en caso de ser hincha del Olimpia por la situación, ya en enero podría entrar en depresión. Es muy fuerte. Podría porque, salvo que se produzca un milagrazo como con foto de Ariel, sí. En el 2013, que haga sin foto entonces. un campañón de Copa y vayan y los jugadores entiendan que la única manera de cobrar la plata, el sueldo es ganando, yéndose en Copa Libertadores, va a ser muy complicado y el hincha Olimpia se tiene que preparar, porque probablemente la definición de los campeonatos van a mirar, ¿cómo le dijiste? Cora Ari, sí. Posiblemente. ¿Por qué? Porque estos jugadores que hace 2 campeonatos que este plantel de Olimpia ahora están casi último, lejísimo. Penúltimo. Bueno, por eso te digo, ¿y qué pasó en la primera rueda? De cierto, 15 partidos, 11 perdieron. Bueno, salvaron el semestre con la Copa Libertadores, pues también una de las mayores vergüenzas contra el Flamengo en Copa Libertadores. Entonces, si yo fuese olimpista, ¿qué expectativa me voy a generar en cuanto a posibilidades de consagración de gritar campeón con este plantel? Si tengo la muestra, y la muestra es muy clara, y sin poder contratar, y al final de cuentas que el presidente parece tampoco en su billetera, parece que no es muy gorda también, porque muchos olimpistas tuvieron la esperanza y la ilusión de que la billetera del señor Cardona sea gorda y solucione lo de él y vaya solucionando los otros problemas acuciantes económicos de la Olimpia para renovar cierta expectativa de cara al año que viene. Pero es sombrío el futuro. Mira al hincha de la Olimpia, otea el panorama y es muy tenebroso para el año que viene. Tenebroso. Bueno, vamos. No hace falta que se repite, ya está, por favor. Ya está. Bueno, vamos. Abre tu WhatsApp también. Bueno, cada vez tiene menos paciencia. Vamos a Federico a ver qué opina. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo porque jugando legal ganamos todos. Seguinos en Facebook e Instagram como @QuinielaTT. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Cuando usted prepara esas riquísimas milanesas o croquetas, ya sea de pollo, carne vacuna o pescado, hágalo con la galleta molida tradicional Arcoiris. Y si eligió la galleta molida con ajo y perejil, olvídese del olor que el ajo deja en sus manos. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Redescubrí los yogures Trébol con cereales con nueva imagen y el mismo sabor de siempre en sus 3 variedades sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones.
soluciones. A la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guaira Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso fuerte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco, en diferentes formatos, diseños polidos y esmaltados, piletas de cocina, caños y cielo raso de PVC. Además, juegos de baño Fiori de origen americano con descarga silenciosa y succión total. También encontrarás las mejores marcas en griferías. Encontralos en los 4 locales de Guaira Pisos. Seguinos en Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Lactolanda te invita a cambiar el mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Bueno, Federico, el país te escucha, hermano. Después de lo de Ariel... Después de la oratoria de Ariel, todo lo que yo pueda decir puede ser aburrido, común, entonces me voy a remitir. Oye, estuve investigando, estuve cruzando mensajes con gente de adentro, y saqué varias cosas. Primero, jugadores a préstamo a los otros clubes y los chicos. Ese es el norte que tiene Olimpia para el año que viene. Hay algunos de los experimentados que tienen... Perdón, Ariel sigue hablando, perdón. Ariel, pero por eso. Es como está opinando Federico. Es como, yo no estoy opinando, estoy contando lo que averigué esta mañana, y es como un corolario a lo que decía Ariel, ¿verdad? A veces puede salir bien, a veces mal, pero jugadores que están a préstamo en otros clubes y los chicos que vienen empujando. Hay algunos experimentados que van a arreglar el tema de reducción, van a aceptar, otros directamente no. Repito lo que me decía, y puede estar equivocado con el cálculo que estaban haciendo todos los compañeros, o a lo mejor es por el tema recaudación ya en febrero, pero que golpeó mucho la derrota porque apuestan mucho a la plata de la Copa Libertadores, y que incluso hay un premio importante por los próximos 6 puntos para el plantel. Otra cosa es si se puede pagar la deuda, se va a pagar la deuda, pero después se aprietan el cinturón. Miren, va a hacer agujerito en el cinturón para que vaya de tan ajustado ya. A veces eso es buen síntoma, claro, cuando baja de peso, eso pasa. Sí, claro. Va a ser un ajuste, ajuste de cinturón, no, va a ser así, va a ser un ajuste. Si pueden... que a veces no es, claro, no es bueno. No, en este caso no. Económico. Claro, porque deportivamente pues ahí disminuir tu posibilidad. Exactamente, que si se consigue para pagar, va a haber un ajuste de cinturón muy importante. Entonces se viene el Olimpia, donde tendrá que acertar, que Julio Cáceres ratificadísimo, pero después me pone, esto es fútbol, ¿verdad? Lo mismo de siempre, ¿verdad? Pero también el tema de económico, en quién gastar, en quién contratar. Y acá, Bruno, yo creo que sueldo de arriba de 50 ya no va a haber más, olvídate, o 40.000, te digo, y el que acepta, y el que no, como dijo una vez Brunote, por la buena, por la mala, dijo Brunote, ¿verdad? Y por la mala se fueron Polenta, Domingo y compañía. Te dijo en otras palabras casi lo mismo. López. Te dijo Eduardo López, te dijo casi lo mismo en otras palabras Ferreira. El que quiere demandar, que demande. Vamos a tratar de cumplir de a poco lo que me decía un abogado de estos deportivos, que Ferreira es muy buen economista, pero que desconoce las sanciones, porque cuantas más demandas tenés, te pueden venir más sanciones. Repetimos que el plazo, hablando de eso, lo de Olimpia recién arranca el 10 de enero, el tema de la sí. Habría que ver cómo queda el tema de los jugadores, porque vos hablas de prestar de lo de afuera. El tema de los retornos, decimos, claro, habría que ver. Porque si vos estás sancionado, yo preguntaba un poco a mi asesor si es compra o si es traer. Por ejemplo, inclusive, voy a tirar nombres, Mateo Gamarra o Ramón Sosa. Ellos no son jugadores del club, según lo que nos contaba Johnny. No. Entonces, ¿ellos cómo quedan? Claro. Si tienen que volver a sus clubes de origen, donde claro que tienen que volver a su club de origen. Y ahí Olimpia ya no le puede adquirir. Por eso. Vamos a preguntar. Porque suena pero en el caso, por ejemplo, de Rodi Ferreira, Rodi está a préstamo en Guaraní. Si Guaraní no hace uso de la opción retorna, ese no es un fichaje. Entonces eso es legal. Puede volver al Olimpia. Por eso me establecía bien la persona que los que están a préstamo en otros clubes, ¿verdad? Entonces está o sea, situación. Federico, información es lo tuyo. Sí. No sé por qué no está opinando.
No, que yo ya vengo opinando hace rato ya de esto de Olimpia. No sé por qué no opinás. Vos estás dando una información. Vos lo que decís es que se prepare el hincha para el próximo año con jugadores que van a volver del préstamo a otros clubes y juveniles. Y los juveniles. Y yo, por eso... Y algunos que van a arreglar experimentados. Claro. ¿Cuántos jugadores lo que tiene Olimpia esparcido? Salvo Rodi. Y llamarla a Johnny, yo ni idea tengo... tipo Libertad, que había una época donde... De la Cruz de Olimpia todavía tiene contrato. Sí. Por eso te decía, mira la mala suerte, la mala pata que tiene. Por eso durante la semana se habló que a pesar de ser jugador del Olimpia, hubo iba a jugar, una autorización. Claro, contra Olimpia. Sí, después hay que ver si tiene alguno afuera. ¿Cómo se llama hay uno, Wilson Ibarrola, no, ¿quién era que...? No saben ni dónde está. No, él está en River. Él está en River. El pasado jugó contra Olimpia. Sí. Llamala a Johnny 30 segundos, vamos a lo de Cerro, quiero ir a lo de Cerro, por favor. Bueno, opinión no tenés entonces. No, pero lo Olimpia, yo voy a tener opinión porque... Si me dicen esto, pero después se arreglan con todos los jugadores que están cercanos a los 40 años, no entiendo mucho, ¿verdad? Pero esto es lo que recogía justamente esta mañana. Comenzaron a preguntar lo que después le dijo al aire Ferreira a Ariel, que es imposible lo del viernes, que la sanción va por 2 periodos, ¿verdad? De pases. Después el asesor deportivo nos dijo que arranca el 10 de enero. Que si Olimpia paga y el Dinamo retira, hay 24 a 48 horas donde puede liberarse el tema, pero que está muy difícil hasta para enero pagar esta suma con respecto al gasto que representa el plantel de Olimpia, el sueldo de Cardona Real. Vos mismo le estabas dando la cifra, te decía cuánto Ferreira, y uno dice que poco pone Cardona, pero imagínate poner $700,000 de tu bolsillo sin retorno para cubrir te da la Libertadores Sudamericana. Para cubrir un mes nomás. Imagínate lo que es la situación desesperante. Y ese tema, Bruno, que era leyenda, que te habrán pasado también, que Cardona prometió entrar con $5 millones ya para poner, era una leyenda urbana, porque todos recibimos, creo, el mismo mensaje de quienes nos informan que era parte del acuerdo, cuando en realidad es muy difícil. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, burucuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. En Paraguay existen razones para estar orgullosos. Upisa es una de ellas, porque gracias a todos los procesos de calidad que manejan, exportan a más de 16 países del mundo, ganándose así la certificación de marca país para su rubro. Embutidos, jamones y cortes de cerdo de calidad internacional en tu mesa con Upisa. Upisa, calidad para el mundo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos a nuestras sucursales y con mínimos datos. Te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunícate al 021-495-950. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Bueno, Johnny, estás ahí, móvil personal. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, saludos para todos. Bueno, Johnny, ¿podés hacer listado? Sí, por supuesto. Quiero enviar un saludo muy especial a Rubén Zacarías. Muchas felicidades porque su hijo Rubén David Zacarías Martínez, Elo 2135, es el campeón nacional de ajedrez, obteniendo el título de maestro nacional. Ahora es el número 1 del Paraguay en ajedrez. Felicidades, Rubén Zacarías, y a su hijo Rubén David Zacarías Martínez. No es poco lo que logró. Maestro nacional, ahora número 1 del ajedrecismo nacional. Felicidades, profe, muchas felicidades. Bueno, perdón, Johnny, discúlpame. No, por favor, es algo muy importante, ajedrez. Gente inteligente. Lista ya no es tan extensa como en su momento, ahora ya tiene poco plantel o futbolista, en este caso diseminado en el ámbito local. Está, por ejemplo, el Teta Vizuela. De él me hablaron muy bien, que puede ser como volante por derecha, puede jugar como extremo. Feliciano Brizuela, actualmente en Guaireña. Otro futbolista, José Leguizamón,
de Sol no jugó el partido este domingo. Jorge Rojas también, actualmente en Sol de América. Luis de la Cruz, ya sabemos su situación actual. Por él se llegó a un acuerdo para no recibir pago para que él pueda jugar el domingo, porque Olimpia fue a jugar en Villaliza, no pagó por alquilar el campo de juego y también por ciertas cuestiones médicas o contratos que tiene Olimpia con la empresa que está ligada a Sol. Entonces se llegó a un acuerdo y no se pagó o no se recibió pago por Luis de la Cruz. Sigo con la lista. Pedro González, actualmente en Trinidense de la categoría intermedia. Este es un muy buen arquero, seguramente lo van a recuperar. Rodi Ferreira, en Guaraní, existe esa posibilidad que él pueda retornar. Veremos cómo termina el caso. Wilson Ibarrola, que después de muchísimo tiempo jugó el partido de Guaraní como volante por el sector derecho, por el sector izquierdo. Y el otro, Guillermo Paiva, actualmente en el Náutico del fútbol de Brasil. Consultaba sobre Richard Salinas, actualmente en el 12 de octubre de Itagüí, me decían que ya no pertenece a la Olimpia. También su ficha en su momento fue comprada de San Lorenzo, pero ya actualmente no pertenece a la Olimpia. Son los jugadores. Johnny, y Mateo Gamarra y Sosa están hasta el 31 de diciembre, ¿verdad? El caso de Ramón Sosa me dicen que es de la Olimpia, Federico, que hay una deuda también por él. A mí me dijeron que Olimpia tiene que poner un dinero y que no lo va a poner porque no. Antes incluso de lo de Derly González, ¿eh? O sea, por más que no haya una sanción, no pondría el dinero y no sé a dónde retorna Sosa, no sé de quién. El Campo. Ajá, bueno, ahí está. Claro, por eso lo de Tembetaré. ¿Se acuerdan cuando el presidente de River decía que lo buscaba desesperadamente a Campo? Porque jugó en River, pero no era jugador de River y... Para repartir. Claro, fue de Olimpia, pero después más o menos... Claro, porque lo que vos decís, Johnny, es importante, porque deuda podés tener, pero dependiendo en qué concepto. Si es tipo Derly, que yo compré y me falta pagar, esto en función deportiva. En la función deportiva de si es que el Olimpia del 22 va a contar con Sosa, o es el dinero para que préstamo sea compra. Entonces, si yo no pongo, él tiene que volver, ya sea a Tembetaré o al equipo que el empresario considere. El próximo destino, ¿verdad? Claro. Y Gamarra también es un caso. Gamarra estaba en el 12, pero ¿él a quién pertenecía? Él pertenece al Independiente de Campo Grande. Él sí que se en su contrato y hay que renovar. Seguramente no habrá inconveniente, Federico, para renovar con Independiente de Campo Grande, porque hay buenas relaciones entre Olimpia y el equipo de Campo Grande. No, por eso mi consulta, Johnny, era a la gente que maneja el tema del derecho deportivo y la sanción. Si hay una sanción de no poder contratar, yo puedo estar mil maravillas. A ver si se puede extender. Claro, bien preguntado ahora, cuando te teléfono a mi asesor. Porque el INDE puede decir, sí, perfecto. O sea, ¿qué vas a hacer acá jugando en la intermedia? Seguir nomás jugando y más ahora porque se está consolidando. Pero si hay una sanción, esa es la parte que se debería esclarecer, porque Olimpia como que va a depender de ese perfil de jugador, de los Mateo Gamarra, de los Ramón Sosa y de los chicos que quieren subir desde las inferiores, Johnny. Daniel, es muy importante porque la sanción, ¿por qué llega? Llega para presionarte para que puedas pagar una deuda. Entonces sería muy fácil, bueno, yo no pago mi deuda, pero voy a reforzarme con jugadores míos. A lo mejor hay una laguna o un océano también en ese punto, ¿verdad? Pero sería muy importante aclarar si se refiere directamente a compra o reforzar el plantel. Bueno, y Derly González tiene acumulación de tarjeta amarilla, Johnny, para este partido que se viene. El viernes. Sí. Sí, justamente eso quería tocar con Federico, porque él tiene la información de que hubo un golpe importante tras la derrota ante Sol, pero... Sí, que hay un premio importante para los 6 puntos ahora. Entiéndase Libertad y Nacional. Pero se piensa, Federico, en encarar este partido dando descanso a algunos jugadores, entonces hay una incoherencia. Totalmente. Yo te digo ese tema de los veteranos de gente... descansando. Los veteranos sí puede ser, ¿verdad? Porque tampoco te aseguran el resultado, pero yo te digo lo malo que bien de adentro de Olimpia estábamos recogiendo esta mañana. Porque se piensa hacer lugar a algunos jóvenes. Pues si vos me decís que le da descanso a Roque... Claro.
para lo Yo creo que con lo que está rindiendo Roque, me parece que Walter González está mejor que él, ¿verdad? A esta altura mucho más fino Walter González. Por eso. Otálvaro, que rindió muy bien en el partido contra Sol. Me parece que... ¿Anduvo bien Otálvaro? El primer tiempo subió Bien, sí, Otálvaro, se fue bien mucho. estuvo, Pues yo escuché a Darío que decía que tuvo problemas con Casal. En la Casal marca pasó ahí. sí, pero en la... No, que presión en la marca tiene ofensiva- problemas. En la proyección. En la proyección fue uno de los... Mucho centro, está mucho bien, centro. está bien. Por eso, o sea, lo que decía Johnny es que independientemente a lo que rinde el equipo titular o lo que rindió el domingo, muchos titulares van a descansar el viernes para llegar fresco al miércoles. Exactamente, ese partido el próximo 1 ante Sol, final de la Copa Paraguay, ya que ir a la Copa Libertadores está muy complicado ese camino, entonces jugar con todo ese partido contra Sol, seguramente Salazar será lateral por la zona derecha, y Alcaraz le cuesta de un partido a otro, seguramente también va a descansar el viernes ante Libertad, podría aparecer Cáceres, habría que ver si continúa Mateo Gamarra o juega Tito Torres como lateral para la zona zurda. A mí no me extrañaría que Tito aparezca, por ejemplo, el próximo miércoles, jugando ante el Sol la final de la Copa Paraguay. Y en el medio campo, Adelio Zárate tiene el puesto asegurado, como es joven, me parece que Hugo Quintana también podría continuar. Fernando Cardoso, que no jugó contra Sol simplemente por acumulación de tarjetas amarillas. Y el caso del volante Florcito izquierdo, continúa Willy, o aparece allí, por ejemplo, Ramón Sosa dejando adelante el Pollo Recalde junto a Walter González para lo que va a ser ese partido contra Libertad el próximo viernes. Bueno, esto es lo que se viene entonces en estos dos partidos: viernes, miércoles la final de la Copa Paraguay y después contra Nacional. Contra Nacional. Vamos a averiguar el tema este que estaba diciendo Dani, que es importante, especialmente por lo de Mateo Gamarra, ¿verdad? Que yo te digo, difícil lo de Sosa porque hay que poner un dinero. Lo de Mateo Gamarra va a ser seguramente un arreglo a Independiente, como dice usted, le conviene jugar en la primera. Aparte, es del gusto de Cáceres, lo demostró. Más allá de los rezongos que se come de su compañero, de los más experimentados que lo toman ahí como punto, viene rindiendo bien, es interesante, buen físico, zurdo. Entonces entra de aquello que uno se imagina. ¿Viste cuando el dirigente ve dinero así? ¿Cuánto vamos a sacar si lo pule este? De repente, como lateral sobre el centro izquierdo, ¿no? Y hay muchos que empezaron así, después. Claro, y mira se que fueron. por eso le citaba lo de Gamarra, porque es un poco el perfil que quiere, o ya quería el Olimpia de Brunote. O sea, de nutrirse de jugadores del plano local, que se puedan consolidar, y que más o menos probada la valía tengan cierto valor de claro, de porque venta. fíjate, vinieron mucho y Ramón Sosa fue el que tuvo el efecto fulminante en aquel clásico, en San Cristóbal, pero después uno pregunta, ¿qué se hizo de los Luis Fernando Cáceres, Jordan Santa Cruz? Jugadores que inclusive estuvieron mucho antes que Mateo Gamarra y les fue mal. Claro, les fue mal. Jordan mal. Cáceres arrancó bien. Adelio también es un volante muy importante, interesante, más que importante, ¿verdad? Para lo que se viene, para esto que van a quedar Olimpia. Tener los extremos, Cardoso, tener Quintanita, todo en buena edad. Quintanita, me acuerdo ayer que estábamos recordando los primeros programas de Peligro de Gol. Él vino, ¿verdad? Sí, él vino. Cuando tenía 15, 16 años era. Chiquito, Sí, ¿verdad? chiquito, le miramos, yo pensé que era acompañante de uno de los muchachos, era ahí. Era Quintanita. Cuando eso, y mira, fíjate, entonces los años que tiene ya, o que viene mechándose en primera. Johnny hablaba de Pedro González, arquero suplente, hay también un costo que abaratar, me parece, sí, Aguilar, que todo indica que Aguilar va a ser uno de los que va a continuar de la columna vertebral, si viene el arquero suplente que está a préstamo en otro club. ¿Se puede dar por allí? ¿Se fue ya Johnny? Sigo, Federico. Johnny, ¿se puede dar por ahí, verdad? No es tan difícil tratar de imaginar un poco cómo puede ser una composición bien mechada. Fernández dijeron. Hugo Fernández también. Mira, Hugo Fernández, interesante Hugo Fernández. Y también, Federico, gracias Ariel, tengo aquí mi apunte, el chico Santiago Vera. Gran campeonato. Él casi ascendió con Almirante, ¿verdad? Exactamente. Almirante jugó ayer, no sé si estuvo en el equipo Santiago Vera, pero fue muy importante para el equipo argentino y también está para retornar. Repito, si es que el reglamento permite a la Olimpia traer jugadores
No, claro, pero en este caso es un retorno. Claro, los retornos también. Yo preguntaba por el tema de los jugadores que están en la actualidad y que necesitan ser comprados. Por eso mi consulta no es por los Santiago Vera, Peta Brizuela. William Candia ya no es, ¿verdad? William Candia también es, Federico, también forma parte de... No, a Sol se fueron... En la media cancha tiene mucho, ¿no? Está William Candia, está Ibarrola. Hugo Fernández es importante, che. Juega poco en el equipo de Defensa y Justicia, pero cuando tiene chance realiza muy buenos partidos. ¿Y Brian dónde está? Brian Montenegro está en el Goianiense de Brasil. Él tiene también un contrato, ¿verdad? Sí, él sigue teniendo acuerdo con Olimpia, pero todavía de Olimpia. Su retorno se torna complicado. Seguro, porque él ya entra dentro de la categoría de lo que cobran, ¿verdad? Sí. Repito, Federico, yo creo que hay que consultar porque traer me parece que va a chocar con lo que dispone la FIFA. Esperamos con mi asesor deportivo jurídico voy a averiguar acá. Sí. El tema es... Pregunto, Dani, vos decís, el caso de Mateo Gamarra, termina el 31 de diciembre, Olimpia quiere contar con él. Si se extiende el contrato, ponerle un año más con Independiente, ¿eso permite la sanción de la FIFA o no? Esa es la pregunta, ¿verdad? Claro. En el caso de una sanción de no poder incorporar, si la figura de una extensión de un préstamo o el hecho de comprar a alguien que ya está acá es viable o no. Ahora algo aquí nuestro asesor jurídico deportivo dice, en los préstamos no hay problema para la vuelta, ¿verdad? Como estábamos diciendo. Exactamente. El otro tema hay que consultar ante a la FIFA. Dice, movimiento de registros es el que hay que tener siempre en cuenta en las acciones de prohibición de transferencia. Entiéndase que por más que el jugador ya esté en el club, se hace un nuevo registro. Por eso hay que consultar a la FIFA. Porque físicamente el que viene es el que te pertenece. Claro. Pero acá, yendo al espíritu... Yo creo, Daniel, que no es tanto así como que el que viene te pertenece. Porque vos cerrás un año con un plantel y por más que sea tu jugador, va a venir ese jugador a tu plantel. Vos, la FIFA te dice, señor Daniel Chun, usted no puede fichar a partir del 10 de enero. Pero ese jugador, después del 10 de enero, va a venir a tu plantel, va a venir a trabajar contigo y vos estás castigado para... Johnny, sin que sea una discusión semántica. No, le digo que mi asesor deportivo maneja muy bien el tema. No, por eso. El jurídico deportivo, perdón. Claro, sin por eso ir a una cuestión semántica, eso es un retorno. O sea, si hablamos de la propiedad, siempre fue tuyo. Vos no estás comprando. Mientras que, por eso mi consulta era que físicamente está acá. Pero es como un alquiler de casa, siempre es tuyo. Por eso. Termina el contrato de tu inquilino y es tuyo. Pero el castigo es para que vos te sientas obligado a pagar para reforzarte. Y vos te estás reforzando con alguien de tu propiedad, pero que está afuera. Yo prometo, Federico, Daniel, Ariel, consultar también de mi parte. No, pero yo estoy consultando, te dé la fuente que estoy consultando, por favor, Johnny. Perfecto. No, estoy Gracias, hablando... Johnny. Ahí está el carpintero de fondo, ¿eh? Sí. No estoy hablando con el carpintero, hermano. La disculpa es una casa cercana, por eso nomás. Bueno, gracias, Johnny, querido, muy amable. Hasta cada momento. Chao, hasta cada momento. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva, San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, Pizzas Fuerte. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales.
acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Maxivit 6 Maxivit en todo lo bueno de la vitamina C enriquecida con colágeno hidrolizado, sin gluten y sin azúcar, fortalece el sistema inmunológico, ideal para las defensas contra virus, bacterias e infecciones, te da vitalidad, te hace bien y te protege. Maxivit, lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Hincha o socio de Cerro Porteño? En realidad socio, ¿verdad? Unidos Ortega, Rubén Recalde, que es muy probable, están en conversación. Tírame brevemente 30 segundos lo de Recalde y 30 segundos lo de Ortega. ¿O le van a votar a Zapac? Zapac o parte de la oposición unida huyó, no descartó tampoco. ¿A quién le van a votar? A ver, tírame y vamos. 41-51-730, 41-51-731. ¿Ojeda está de acuerdo con una probable alianza, licenciado Ortega? 100%, Bruno, 100%. No solamente la Ojeda, ya tuvimos una reunión con los comités políticos y jurídicos y se planteó esto en la mesa. No se planteó antes porque estábamos con muchas actividades por el Ochillo. Se puso en la mesa y es el deseo de todos los amigos periodistas. Rubén, tu grupo, el que te acompañó desde el inicio de la campaña, ¿está de acuerdo con esto? Sí, por favor, ya el sentir cerrista hoy está tras la alianza y no tras otras cosas, porque entienden que de esa manera se va a poder cambiar el rumbo, si no vamos a disipar fuerzas, ¿no? Siempre la idea es sumar, por eso justamente yo no he todavía anunciado ninguno de mis vicepresidentes. Estamos esperando que salga el cronograma electoral. Una vez definido el cronograma electoral, vamos a sentarnos a dialogar con todos los sectores dentro de la oposición y también varios dirigentes que no están conformes dentro de la estructura oficialista actual. 41-51-730, 41-51-731. Ahora, que participen los oyentes, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde? Fernando Espineda, acá del barrio Tacumbú. ¿Vos sos socio del club? Socio. Decime. Ya 18 años de antigüedad. Ah, muy bien. Decime. Zapac 100%. No estamos para experimento. Muy bien. Zapac gana 1-0. Molestias de garganta, dolor, picazón, irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Hoy Champions League 14:45, Villarreal, Manchester United. Ya hablan de la inminente salida de Pochettino para ir al Manchester United y Zinedine Zidane al PSG. 14:45, Dinamo de Kiev, Bayern Múnich. Ya les sigo contando. Hola, buenas tardes. Bruno. ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Bien, campeón. ¿Nombre y de dónde estás llamando? Carlos, de San Lorenzo. ¿Vos sos socio? Socio al día, 100% cerrista, de cuna hasta la muerte. ¿Voto? Yo le voto a Zapac, pero por lejos. La pregunta es, ¿cómo piensan hacer esta gente que se une? A mí me parece que Ortega es de la gran puta. Me parece que él tiene un perfil de la gran puta. No sé nomás si está hoy preparado para mover lo que es Cerro. Pero no hay nada que reprochar a los Zapac. Realmente, con todo lo que pasó limpia en estos últimos tiempos, más se puede destacar la gestión de estos Zapac, que se tienen que bancar un montón de cosas y es medio injusto muchas veces realmente la tarea del dirigente. Pero yo me apoyo total como hincha y socio a los Zapac.
gana 2-0. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Hola. Hola, Bruno. ¿Con quién hablamos? Víctor. Apaga tu radio, tu receptor, tu asunto ahí, el que tenés. Ya está. Impresionante. Bueno, decime, ¿de dónde estás llamando? Disculpame, por favor. Circunstancialmente en Asunción, pero soy de Villa Oliva, capital de La Corvina. Bueno, a ver, ¿cuál es tu voto? Yo voy a votar por Zapac porque tengo entendido que Petengil va a estar con él. Y si Petengil está con él, tiene una espalda amplia. Petengil está con él. Petengil está con Zapac. Ah, bueno, entonces mi voto es seguro hacia él. 3-0 gana Zapac. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto. O el de la patrona. Resicolor. A partir de las 5 de la tarde, Barcelona, Benfica. Xavi debuta como técnico a nivel internacional. Debutó la otra vez a nivel local. Apenas ganó 1-0. 5 de la tarde, Chelsea, Juventus. 5 de la tarde, Lille, Salzburgo. Esta es la penúltima fecha de la zona de grupos. Fase de grupos, muchachos. Young Boys, Atalanta, 5 de la tarde. Sevilla, Wolfsburgo, 5 de la tarde. Y Malmo, Zenit, a las 5 de la tarde. Esto por la Liga de Campeones. Y mañana un partidazo, mamita querida. Partidazo, señores. Manchester City de local a las 5 de la tarde ante el PSG de Francia. Hola. Hola, Bruno, ¿cómo estamos? Bien, ¿cómo te va, campeón? ¿Mate copio? Bien, José, socio al día. Decime, José. Juan José Zapac, mi tocayo. ¿Por qué? Con la estructura que tiene Cerro Porteño, no tiene ningún club en el fútbol paraguayo. Y no hablamos solamente del estadio. Aparte de eso, todo lo que es el Parque Azulgrana y toda la estructura de la fundación, y después lo que pasó con Olimpia cuando salió Marcos Probato, no sé, si no tiene un 200 palos verdes ahí a disposición, no sé, que no venga nadie nomás. Zapac golea 4-0. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate terere. Y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa. Y siempre vive Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Bruno. Señor. Vamos, ahí con la Olimpia y Planea, pues. Nos vamos en la Olimpia, ellos Planea, ellos Planea. ¿Se andan de playa ahí? Ahí de Planea, todo ya para acá de escuela. Deben va a uina. Hasta luego. Regimiento 8, desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción. Mariano Roque Alonso Capiata, Encarnación Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va, señor? Encantado, Bruno. Encantado. Esa voz me es conocida. Decime tu nombre, vos sos socio, no sos socio de Cerro, ¿qué sos? Ramón Toñane, no soy socio, pero cerrita de corazón será. Ajá. No pensáis de cara ahí a esa paila pintura. Ciertamente el plantelazo, pero no preparáis la peleadora libertadores, hermano. Tiene que tener un respetable arquero, defensa, medio campo. Ya me da oportunidad otro dirigente capaz, que tuvo tanteado, no sé, con su idea. Y ahora se puso ahí, ¿no? Bueno, gracias por llamar. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. Más informes al 021-232-751. Al WhatsApp 0992-221-685. UNASUR. Movi puja. No es moco de pavo lo que se viene, señores. Vamos
con 2 millones de guaraníes. La oferta más baja y única. Por ejemplo, Federico oferta 500 guaraníes. Ariel 450 guaraníes. Ariel gana por ser la única oferta y la menor. Se lleva 2 millones en vale de combustible. Ya te ve Ariel recorriendo el país con los 2 millones, hermano querido. No me interesa, porque ese 100.000 rapidísimo. Tenés que entrar a www.movipuja.com, Movipuja con Velara. ¿Sabes cuánto sale un crédito? 3.500 y guaraníes. Y con ese voy a hacer tu oferta. La oferta mínima y única se lleva 2 millones de guaraníes. 2 millones de guaraníes. Movipuja, señores. Me contaba el querido Alfredo que esto va hasta el 3 de diciembre. Tienen tiempo, muchachos. Vayan haciendo ya su oferta para adjudicarse los 2 millones de guaraníes vale de combustible de Movipuja. Ingresa ya a www.movipuja.com. Si todavía no te registraste, hacelo ahora. Tu oferta puede ser la mínima y única y podés finalizar este año y arrancar el 2022 con tanque lleno. Vos podés ofertar 10.000 guaraníes, 15.000, 5 guaraníes, 1 guaraní. Lo único que tu oferta tiene que ser única y la más baja. Ya le entregamos la nódula otra vez a Carlos Ibarra acá, en el estudio de ABC Cardinal. Se llevó la nódula. ¿Por cuánto era que se llevó? Se adjudicó por 67 guaraníes, era. Una nódula de más de 3 millones de guaraníes, ¿eh? Y trajo su monedita de 50 guaraníes. Qué bárbaro. ¿Cómo poder? Oyente en línea, hola. Bruno. ¿Cómo te va? Bien, bien. Decime un poco una cosa. ¿Cuántos torneos lleva jugado Zapag desde que asumió? ¿Cuántos torneos entre apertura? La otra vez Apertura, Unión Libertadores? contó que jugó 24 y ganó 6, algo así. Era más o menos la relación. Ah, buen entendedor. Poca palabra, Bruno. Demasiada diferencia. No se pelea ¿Vos copa. sos socio del club? No soy socio, pero soy hincha desde que tengo uso. Bueno, de razón. pero hasta ahora 2 en contra de Zapag, pero el resto que llamó que sí son socios, 4-0 está ganando Zapag. ¿Y por qué no te asocias a tu club? Y Bruno, yo quiero copa, Bruno. Yo ya estoy cansado. Yo este torneo ni me motiva más, Bruno. Este torneo que están jugando, para mí no Para vos la significa más Libertadores nada. y el resto no. Libertadores, papá. El hincha azulgrana se merece ya una copa. Somos un pueblo sufrido que merece ya pelear algo, Bruno. Bueno. Basta ya de chantaje, de estar esperando siempre. Una vez había luego dicho en una nota que para él no era prioridad eso. Gracias por llamar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique de la Mare, o llamanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hola. ¿Qué haces, Bruno? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va, campeón? Tranquilo, papá. Casi estándote. Decime, ¿socio o no en Cerro Porteño? Socio activo del club más popular del país. ¿Qué número de socios son? No vaya que se bola y nada. 36.000 y algo hace cuestión de 13 años y medio. Ah, bueno. Decime una cosa. Bueno, voy a decir, este es Rubén Recalde. De una loya le mintió primero al pueblo cerrista. En decir que de taquito las deudas. Otro. El grupo de Oscar y no me acuerdo el nombre, el que era de futsal. No es lo mismo dirigir una categoría amateur, digamos, que un club. Oscar salió y dijo después del partido contra Barcelona que lo de Cerro ya fue una muerte anunciada, una eliminación anunciada. ¿Cómo vas a votar por un supuesto cerrista que dice esas cosas? Julio John sale y dice que lo único bueno que hizo Juan José Zapag en todo este tiempo fue solamente el estadio. Y después sale al día siguiente con el discurso que él quiere hacer un shopping en Quinta. ¿En dónde estamos? Y además hace otra vez una presentación de un supuesto manager, no sé qué, con un video de Olimpia.
Yo no sé, esta gente si le piensan ganar o no a Juan José así. Bueno, que no le van a Tu ganar, voto ¿verdad? es para Juan José Zapac. Claro, papá. 5-0 gana Juan José Zapac. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Hola, buenas tardes. Hola Bruno, buenas tardes. Bien, ¿cómo te va? Súper bien, súper bien. Todo tranquilo. Mi Socio, nombre es vos Ale sos socio Palacios, del club. Socio activo del club. Ale Palacios. Ale Palacio. Zapac por siempre. No podemos meter el club a cualquiera. Tenemos, ¿cómo te explico? Lo que pasa en el club rival. No queremos que nos pase eso también a nosotros. Sí, yo creo que sería bueno invitarle para que formen parte de la directiva a ellos. Sí, que quieren aportar algo, que vengan. No creo que se les cierre la puerta, pero así de una darle el club a cualquiera, no estamos para eso. ¿Vos escuchaste esto de Movipuja, será? 2 millones de guaraníes. No, ese estamos 100% pendientes de eso. 2 millones de guaraníes en vale de combustible, será. 2 millones ya aguantas 2 meses tranquilamente. No, pero atendeme una cosa. Tu oferta tiene que ser la mínima y la más baja. Estamos pendientes de eso también. Bueno, está bien. Va a caer el cielo, ¿verdad? Sí, no, más que el cielo. Saludos a Ariel Marecos. ¿Querés hablar con él, tu ídolo, bebé? Gran amigo, no, siempre le encuentro trotando por alrededor de Yegro. No quiero decir, siempre está trotando, siempre le encuentro trotando por el barrio. Pero qué corajudo que es para estar trotando en estos días, porque te asaltan, hermano, cualquier cosa. No, eso también, no. Imagínate que le violen por el barrio. Gran amigo de Rita, ¿verdad? No, Gran amigo de Rita. No. Acá sígueme, hermano, acá ya. 6-0 gana Zapac, hasta ahí me quedo. Señores. Federico, va a terminar mal esto. Hoy Ariel no está con muchas pulgas. Los martes generalmente está... No es por eso. Parece que le están durmiendo ahí. Vamos a hacerle una... Yo le voy a acompañar, Ariel. No, eso es feo. No, eso es feo. O sea, vamos a irnos a la comisaría. Yo le voy a acompañar. Yo mismo voy a ofrecer un abogado y vamos a hacer la denuncia correspondiente. Tranquilo. No vamos a permitir que le duerman a nuestro muñeco, será. Por favor, tranquilo. Bueno, 6-0 está ganando Zapac. Dios te salve. Qué goleada impresionante. ¿Qué pasó con Tigres, Federico? De la Argentina. ¿Ascendió? ¿A primera, güey? Sí. ¿Y qué pasó con el equipo de...? Le ganó a Barraca Central. Va a tener otra posibilidad ahora Barraca Central. Se jugó en la cancha de Banfield y Santi Vera, jugador que dijo Johnny, jugó ayer. Jugó. ¿Y este Barraca no era el equipo del presidente? Exactamente. Le ganaron al caballo del comisario, entonces. Sí. De hecho, estuvo en la cancha de Banfield y al ser campeón del otro equipo, la copa la entregó otro dirigente. Mira vos. Hola. Pasamos a la otra línea, Owi. ¿Hoy qué día? Es martes, ¿verdad? Martes. 23. Fútbol tenemos cuando recién el viernes, ¿verdad? Viernes, sábado, domingo. Pero el domingo que es el plato fuerte. Sí. Viernes y domingo. Sábado no hay, no, sábado no hay. Sábado para mirar la final de la Copa Libertadores. Claro, a las 5 de la tarde. Y después miércoles la Copa Paraguay. Y hoy no vas a ver Champions y mañana, Federico. No. A las 5 mañana PSG. Hoy visita al Manchester City, hermano. 5 de la tarde, buen horario. United, Villarreal, no. Juventus, Chelsea. Hoy hay juega Barcelona de Xavi frente al Benfica. Ya decía, a las 5 también todos los partidos. Hoy hay un partidazo, Chelsea-Juventus. Ese para mí es el partidazo de hoy. Hola. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Bien. Bruno. Bien. Tranquilo. Yo estoy ya bien con Zapal. ¿Sabes por qué? Estoy ya bien con Zapal, digo. Vos estás también a la pucha 7 sí, ¿sabes por qué? Porque tiene un vicepresidente que pues le gusta el fútbol, ¿sabes? Que es Petengil, así como su papá también, ¿sabes? Y va a ser importante esa dupla. ¿Sabes por qué? Porque yo pienso que en este Monumental Cerro va a ganar una Copa Internacional, sea Sudamericana o Copa América, porque va a ser importantísimo para los torneos internacionales, Bruno. No es por nada, y después es difícil mantener esta cancha y después estar ya en el panel también.
hicieron muchas cosas ya Zapag y ahora se perfila ya también Petengil para el próximo periodo, ¿verdad? Porque siempre tenés que, para ser dirigente, tenés que estar como inferiores, primero dirigentes, tenés que pisar vestuario de inferiores, la cancha, y pienso que el hijo de Luis Petengil empezó bien con él. ¿Cuánto Por ya? eso lo ¿7-0 o ya 8-0? 7-0. 7 por mí, iba a ganar, ya 0 va a ganar. Bueno. Acuérdate de mí. Luxor Appliance, productos para tu día a día, calidad y tecnología para tus necesidades, durabilidad e innovación con el compromiso de satisfacción, productos de máximo lujo y estilo propio. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor Quality for Life. Bueno, vamos a otro oyente, esperame un ratito. ¿Qué le pasó a Ariel? Le vamos a acompañar, dice ya otro colega. Que no le duerman a Ariel. La cuestión privada en el ámbito privado, por favor. Bueno, está muy bien, señor Ariel. Don Ariel. Bueno, Bueno, Ariel, no quiere que se... Pero después podemos publicar si ya no te responde Ariel. No. Hablemos después. Bueno, pero hay vías de... No, pero te pregunto. Vía de solución hay, No eso no. la audiencia eso. Bueno, está bien. Hola. ¿Qué pasó con el oyente? Pues ¿cómo puede ser que golee tanto Zapag? Así está la... Y eso que hoy fue el anuncio, podría haber tenido más fuerza, ¿verdad? Hoy fue el día del anuncio de la unión y... El efecto alianza parece que fue al revés. Por eso digo, porque uno entiende que ya que Petengil acá anunciaba que apoyaba a Zapag, que hicimos una compulsa también similar y tuvo muchos votos, pero hoy fue el día de la oposición, hoy se hizo el anuncio de la reunión. Más allá de que ninguno argumentó, creo que el anuncio lo viene haciendo el equipo también. O sea, estamos hablando de un equipo que hace cuánto gana convenciendo, porque acá vuelvo a traer el tema del fútbol. O sea, el fútbol, es todo fútbol. Acá no interesa si la luz ahí sobre Parapetí está prendida o no. No, acá es fútbol. El tema, y sí, está en un momento de romance el equipo con la hinchada y con los socios. Como también no me sorprendería, no te digo de forma muy abierta, pero que el próximo domingo, cuando la gente de Cerro tenga la oportunidad de llenar lo que le den como aforo, allí aparezca el propio Juan José Zapag, porque va a ser una multitud la que esté el domingo contra el 12 de octubre. Buenas tardes, hola. Hola. ¿Con quién hablamos? ¿Qué tal, Bruno? Andrés Galindo te habla, Fernando de la Mora. Andrés, ¿vos sos socio? Sí, señor. ¿Al día? Al día porque soy socio hace poquito nomás. Ah, mira vos. Bueno, ¿y a quién le votas? Y yo le voto, Bruno, a Juan José Zapag. A la 8-0 será. ¡Qué pucha! Sí. Y voy a dar mis razones, ¿verdad? Claro. Hace cierto mucho tiempo, pero Juan José Zapag ya hizo todo lo que se tenía que hacer para buscar la copa. Ya hizo lo del plantel austero, ya liberó la billetera, ya trajo todo lo que tenía que traer. ¿Vos te acuerdas, Bruno, en la época de Fossati casi 40 jugadores se trajeron? Sí, recuerdo. Y entonces yo creo que el trabajo que él hizo en Cerro hoy es encomiable, ¿verdad? El Parque Azulgrana, las condiciones en las que está el club. Cierto, Cerro tiene deuda, pero las arcas se están manejando bien. Entonces a mí me parece que salir de ese camino con falsos profetas no es una buena opción. Ah, muy bien. Abrazo, Bruno. Un abrazo. 8 o 9 ya. 8-0 gana Zapag. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, ¿cómo andamos? Bien, campeón. ¿Cómo te va, Senam? Todo tranquilo, Bruno. Félix Gauna, socio número 66.567, te saluda. A ver, decime. Zapac 100%, Bruno. Como dijeron la mayoría de los oyentes con dos dedos de frente, no podemos nosotros meterle a gente que tiene en su lista, a gente que está procesada, imputada. Ariel fue el que dijo ya en su momento, el que tocó este punto, y no podemos meter gente así, Bruno. Es seguir con la... ¿A qué te referís? No entiendo. Y tengo entendido que en una de las listas está Roberto Paredes, Bruno, que todos sabemos el problema legal que está teniendo por todo el tema de la municipalidad de Lambaré, y no podemos meter nosotros a gente relacionada con este tipo de personas a un club como Cerro Porteño, que necesita gente de bien, que sabemos que, creo que todos sabemos que Zapac son personas de bien, ¿verdad? Prefiero mil veces esa estabilidad, esa tranquilidad, resignar un poco el mérito deportivo, que creo que Zapac hace todo lo que los hinchas le pedimos. En su momento le pedimos como loco que le traiga a Sasa, le trajo. Le pedimos como loco que le ficha a Fabro, le trajo. Entonces no es que no intenta, simplemente no se nos da. Si todo fuera solamente poner la plata, creo que el PSG ganaría todos los años la Champions. Así es que yo prefiero esa estabilidad que nos dan los Zapac antes que meter cualquier improvisado. Lo van a Zapac. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas, antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguiros en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Último oyente, hola, buenas tardes. Buenas tardes, por el gol de honor, entonces, Marco de Ciudad del Este, saluda a Fede. Fede, te escucha acá. Voy por el gol de honor, entonces, Bruno. El 9-1, hijo de pete. Este último oyente que llamó, ya dijo absolutamente todo. Prefiere la estabilidad económica que los logros deportivos, y esos son los Zapac. Estabilidad económica y cero logro deportivo. Eso nomás. Y ahí este último oyente ya dijo todo. Prefiere el que el club esté estable, que se le dé solamente a una persona y todo eso, y no le importan los logros deportivos. Ahí está. Ese es el camino que vamos a seguir entonces, no importa. Nos vamos a seguir apoyándole a Cerro, gane quien gane. Pero yo vine para hacer gol de honor ahí. 9-1 ganó Zapac el sondeo, entonces muchísimas gracias. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. El domingo a la misma hora, 19 horas, ¿verdad? Cerro Porteño, 12 de octubre, en la nueva olla y Guaraní, que va hasta el Parque Loberá para enfrentar a Guaireña. ¿Cómo te va, Gerardo, móvil personal? Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Bueno, contanos, pues, Gerardito. Sí, señor, con gusto. Después de tener el día libre, los jugadores del plantel aborigen retornaron hoy a las actividades. Lo hicieron en horas de la mañana en el parque del Comité Olímpico, y lo resaltante en filas aborígenes que Fernando Jumero podrá contar con Marcelo González. Ya cumplió la suspensión de 2 partidos y por ello ya está habilitado. Tiene una carta más a su favor Fernando Jumero para
la excursión que hará el día domingo hasta el Parque del Guairá, la ciudad de Villarrica, le aguarda al equipo de Troadio Duarte. Vamos a ver si mantiene o no la misma formación o en una de esas opta por ponerlo de titular a Marcelo González, y en este caso iría a la banca el Piru Contreras, así como había acontecido en el partido que había animado Guaraní ante Sportivo Luqueño. Aquel que se dio en Dos Bocas, cuando es expulsado, Marcelito entonces pierde la posición y aparece otra vez el Piru Contreras para jugar de titular. Pero eso vamos a develarlo con el correr de esta semana, que repito, arrancó hoy para los componentes del plantel de Guaraní. Todo el cuerpo técnico encabezado por Fugero, después de la práctica, fue a ver el partido de la Sub-19, que se dio en el mismo patio, en el mismo predio, porque en el predio de Ñuguazú hace de local las inferiores de Guaraní, y había enfrentado a River en la categoría Sub-19, y fueron a observar Fernando Jubero y todos sus asistentes. La Sub-19 es dirigida técnicamente por Aureliano Torres y Elvis Marecos. 9-1 a favor del cuadro aborígene, y estuvieron apoyados, repito, los componentes del cuerpo técnico del plantel principal aborigen. Bruno, compañeros, audiencia. Bueno, gracias Gerardo, te envío un abrazo grande. ¿Ya almorzaste, Gerardito? Hasta luego. Gerardo. No, así este me durmió, hermano. No fue Blume, pero fue una incomunicación total. No, ya almorzaste, Gerardito. Hasta luego. La última parte. Yo soy maltratado, me maltrata Ariel, me maltrata Gerardo. Fabio a la noche. Fabio a la noche. Federico ya no me tiene paciencia, de repente me dice, como te dije. Chun de repente se me recuesta, ya me pone cara de... Yo no sé qué va a pasar en esta organización. Bruno, perdón, no escuché la última parte. No, tranquilo, ya usted a veces se cuate, tranquilo, un abrazo grande. Igualmente para todos. Porque esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de berecina, ligeramente picantes, y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Mi Idea, disfrutas de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Mi Idea número 1 en el mundo. Encontrar el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Nico Sosa también me trata mal. Y a veces le digo algo y no me hace caso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir arando con los güeyes que tenemos. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía. Por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos por más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Casa Marco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, plancheras y perfiles en todas
las medidas, mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Hierropar, Bruno. Cumplimos con toditos los patrocinantes, Garcito. Sí, señor. Gracias. Nos vamos, Manuel Ferreira Brusquetti, asesor económico del Club Olimpia, hoy en un ida y vuelta en la charla que tuvo con ABC Cardinal. Acá se van a tener que reestructurar, bajo esta nueva administración se van a tener que reestructurar todos los temas que se habían hablado antes. Hay situaciones de contrato que se tienen que cumplir, pero hay situaciones de contrato que también se pueden negociar. Claro que va a haber jugadores que acepten y jugadores que no acepten. ¿Y qué van a hacer con los que no acepten? Y vamos a tener que ver cuando lleguemos a ese momento donde haya gente que diga yo no acepto. Tengo muy claro las consecuencias de todo lo que se está haciendo. Podemos hacer lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, no podemos hacer, ¿verdad? Los jugadores van a tener que entender que los recursos del club son limitados. Eso se está conversando con los jugadores, está conversando el presidente directamente, están conversando los técnicos, etcétera, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer que surja maná del cielo y pagarle a todo el mundo. No hay esa posibilidad. Esa posibilidad no hay, no es real. Entonces pueden meterle todas las demandas que quieran al club. El club tiene activos limitados. Esta es la condición en la que está el club hoy, ¿verdad? Yo no hice esto, esta es la situación en la que se encuentra. Vamos a tener que sentarnos y hablar. Si al club le metes 500 demandas, el club no aguanta. Si vos le metés al club y le metés demanda y acá no cobra nadie, así no va a hacer. Ahora mismo, ¿se tiene o no se tiene el dinero para pagar el caso de Jorge González? No se tiene el dinero. No se tiene el dinero. No se tiene. No se llega para el viernes. No se llega para el viernes. O sea, lastimosamente entonces Olimpia tendrá que recibir la sanción. La primera parte de la sanción sí. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Cupo para cruzar la frontera seguirá siendo de 5.000 personas. Desde que se habilitó el paso de colectivos hacia Argentina han salido 17 ómnibus e ingresaron 12. La cifra representa la llegada a Paraguay de 348 personas desde el vecino país y la partida de 755 paraguayos que viajaron a Argentina de ese modo, según informó